Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Potter y los Señores Oscuros capítulo 17. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme y ver los fics antes de tiempo, link del Discord del canal y fic en la descripción. Luna se mantuvo cerca de varios aliados. A Harry Potter no le gustaba que fuera sola a ningún sitio. No es que alguien como Ron o Draco la atacara físicamente allí. ¿Había visto alguna vez a Ron en la biblioteca? Comenzó a mirar todos los libros sobre dragones para seleccionar unos pocos para revisar durante el fin de semana. Harry los iba a necesitar. Miró su reloj. Ella no tenía mucho tiempo. Sábado 24 de octubre. Un poco después de las 10 am, Oxmeade. ¿Sirves condilumbra a los goblins en tu propia casa? No lo comes, ¿verdad? Preguntó el goblin anónimo. A veces. Pica un poco para mí. No sabrías dónde conseguirlo, ¿verdad? Mi madre o mi hermana te prepararán un poco. Por un precio razonable. Las mujeres de mi familia son cocineras increíbles. ¿No tienes ninguna elfa? No, no. Apareció un pequeño elfo llorando. Winky ha estado esperando y esperando a que el maestro Harry la llamara. Harry parpadeó. Arrodillándose a la altura de un elfo, extendió la mano para consolar al pobre elfo que lloraba. No sabía de ti. Lo siento. Te nombrarán el próximo jefe de la casa Black. El malvado jefe Black rechaza todos los derechos y responsabilidades familiares. No quiere a Winky. Se lamentó el pequeño elfo. Harry miró a los adultos en busca de ayuda. Hermione intervino. Por fin. Una oportunidad. La oportunidad. ¿Eso significa que ya no estás atado a nadie? Preguntó Hermione con dulzura. Sí. Winky no es suficientemente bueno. Winky siendo rechazado. No, ser libre no significa ser rechazado. Ser libre significa, la maestra malvada no lo sabe. La desean. La están obligada a acoplarse. Winky ve el cable que la ata. Hermione parpadeó. Miró a Harry con horror. Estoy atada. Jamás. Soy una persona, no una esclava. La poderosa magia de Hermione latía en la casa. ¿A mí? Preguntó Hermione en voz baja y peligrosa. Desátalo. Desátalo ahora. ¿Cómo pudiste ser tan malvado? La niña comenzó una diatriba casi histérica, incluyendo insinuaciones de que Harry era tan oscuro como Ron lo había acusado. La tía Esme se acercó y le dio una bofetada a Hermione en la cara. Sal de esta casa y piensa en lo que dijiste. Vete ahora. Ese elfo te dijo que estabas atado a otros. Eso se llama amor. Los elfos pueden ver los lazos entre sus amos, sus parejas e hijos. Así saben a quién servir. Algunos elfos incluso pueden ver los lazos de amor entre nosotros y esos niños que esperan nacer en Avalon. Entre nosotros y nuestros ancestros. Harry jamás haría algo tan malvado como para atarte contra tu voluntad. El Señor Oscuro no tenía el poder de obligar a la gente a tomar la marca tenebrosa, ya que era una especie de vínculo de almas. Si no podía hacerlo, siendo tan malvado como era, ¿por qué pensarías que alguien tan bondadoso como Harry lo intentaría siquiera? Nada real se puede forzar así. Esa acusación le duele, nos duele a todos. Siento haberme enfadado y haberte abofeteado. Pagaré la multa a los aurores. Pero lo que dijiste me dolió. Vete. Y no vuelvas hasta que estés lista para disculparte por tu comportamiento, jovencita. Harry se tragó las lágrimas. No lloraría como un bebé delante de los demás, y menos aún delante de un duende. No, espera. Asegurémonos de que Hermione presencie esto. Winky, ¿quieres unirte a la familia Black? Parece que te heredé así. Y a Luna no le importará. Probablemente te pida que ayudes a la señora Weasley después de hoy. Pero serás una elfa de la familia Black. Winky quiere. El amo Harry, siendo fuerte en magia. Que esté atado por amor a la señora Luna. Y a la señora Molly también. Winky olfateó a Hermione, no queriendo mencionar otros vínculos en ese momento. Harry le puso la mano en la cabeza. Accedo a tomarte como mi elfo. Espera aquí las instrucciones. Harry giró la cara hacia Hermione. Eso dolió. Lo que dijiste de que te atara. Siento que mi tía te golpeara. Pero en serio, causaste un dolor mucho peor que una bofetada. Ahora deberías irte. Que Ron o Draco lo llamaran malvado o siniestro era pan comido. Harry nunca esperó eso de esta chica. Pepper, ¿podrías dejar a Hermione en Hogwarts? Antes de que la muchacha pudiera objetar, el elfo cumplió gustosamente la orden de su amo. La niña no se lastimaría con una caída de 3 metros.
Después de todo, el lago era bastante profundo en esa zona. En cuanto se fueron, Harry se volvió hacia el invitado. Disculpen el drama. Mi prometido, nacido de mugles, parece creer que los elfos domésticos son esclavos. Winky, quiero que sigas las instrucciones de esta persona. Su familia va a cocinar para nosotros. Si esto no es suficiente, avísame. Harry sacó una pequeña bolsa de monedas y se la entregó al elfo. Será mejor que me vaya con el elfo. Volveré enseguida, dijo el duende. Poniendo su mano sobre su hombro, ella aceptó las coordenadas y los dos se alejaron. ¿Estás bien, tía Esme? Lo siento, Harry. Hermione no conoce el dolor del rechazo, el dolor de romper un vínculo. Harry miró a su silenciosa tía por primera vez. Vio los lazos que se habían extendido por dos niños que ahora estaban en Avalon, un lazo por su hija que se casó y se fue a Australia. Lazos con los niños que aún no habían nacido, con su familia. Un hilo de oro más grueso entre ella y Harry. Un vínculo perlado, brillante y hermoso, que ascendía. Era para su esposo en Avalon, esperando su eventual regreso. También suben varios hilos finos de oro. Mientras Harry observaba, se dio cuenta de que algunos de esos lazos se entrelazaban con los suyos. Su tía amaba a sus hijos antes de que nacieran. Harry corrió y abrazó a su tía. Te quiero, tía Esme. Te quiero. La tía Blanche regresó a la habitación donde tanto Harry como Esme tenían lágrimas corriendo en silencio y se unieron al abrazo. Yo también te amo, tía Blanche. Después del abrazo, la tía Esme fue a su escritorio y abrió un cajón secreto con un gesto de la mano. Esme sacó 100 galeones. Pepper volvió a entrar. Por favor, lleva esto a la comandancia de Aurores. Siento haber roto mi promesa, Harry. Intentaré hacerlo mejor. La tía Esme bajó la cabeza. En el banco, cuando se conocieron, Esme y Crest había jurado que jamás le haría daño a Harry, y muchas otras cosas. Una de ellas era intentar controlar su temperamento. Esta era una circunstancia única, y todos habían pasado por una dura prueba. Estás perdonada, bella dama. Lamento que también te hayan hecho daño. Harry pensó en el prendedor que Marius quería que hiciera para los sanadores. Quizás debería hacerles prendedores a todos si Hermione iba a presionar esos botones. Sábado 24 de octubre. El proyecto de la roca estéril de Harry. El techo brillaba intensamente sobre el amplio espacio. Harry lo había encantado a principios de semana. Cuando el duende regresó a la casa, regresó solo, dejando a Winky en su casa esperando la comida. El duende luego llevó a Harry y Kyle al lugar de trabajo. Espera. Pensé que solo íbamos a tener una docena de pisos. Con techos tan altos, ¿no ocupará esto 4 o 5 pisos? Le preguntó Harry al duende. Era algo que le había estado preocupando desde que empezó el proyecto. En lugar de intentar explicarlo, el duende llevó a Harry hasta donde trabajaban los ingenieros. Kyle también sentía curiosidad. Al fin y al cabo, era una oportunidad única. Entraron en un pequeño pabellón bellamente decorado. Dentro, había unas escaleras a la derecha que subían a otro nivel, y el espacio interior era al menos del tamaño de la sala de entrenamiento, si no mayor. Harry salió y volvió a entrar. Salió y volvió a entrar. Potter. Ven aquí y decide. Espetó el duende. Harry vio claramente en el diagrama que efectivamente había una docena de niveles. ¡Guau! No sabemos qué significa esto. El duende señaló la nota de Harry. Kyle la miró atentamente y asintió. La tía Blanche se había reunido con él durante el verano y le había ayudado con la caligrafía. Lo siento, debería haberlo escrito mejor. Aquí es donde va a estar el patio de comidas. El duende lo miró con esa mirada. ¿Tienes planeado un restaurante de duendes aquí? Bueno, habrá una sucursal bancaria cerca de aquí. Y quizá quieran ir a patinar, jugar al golf o algo así. Y si no quieren vivir debajo del banco, podrían vivir aquí. Por lo tanto, habrá duendes. Quiero que todos tengan la comida que les guste. Y hablé con Dharma Briox. Hay un duende que ha estado buscando espacio para abrir un restaurante. No le veo el problema. Conozco este nombre. Es una duende. Harry se tapó la cabeza con las manos. Iba a ser uno de esos días en que la cultura y los derechos simplemente colisionarían. No la van a ver. Estará en la parte de atrás con un espejo mágico para comunicarse. Mi padrino encontró sus notas y me va a enseñar. Su personal se asegurará de que nadie la insulte. Ya hablamos de esto. El otro lado del espejo mostrará. Harry se detuvo. Tuvo una idea repentina y sacó su bloc de notas. Había aprendido que si no anotaba estas cosas de inmediato, a veces las olvidaba. ¿Y si usaba alguno de los cientos de juegos de ajedrez que le habían regalado para comunicarse?
Podrían caminar y parecerse a la persona que hablaba. Harry terminó su nota y vio al duende frunciéndole el ceño. Disculpe, no quise faltarle el respeto. No me molesta que escribas una idea. Soy ingeniero. Hago lo mismo. Compartió el duende. Harry asintió. Entiendo lo de mantener a tus damas a salvo. Sentía lo mismo por sus tías. Si un enemigo hubiera lastimado a Esme como acababa de hacerlo Hermione, tendrían que comer con un pajita el resto de sus cortas vidas. El goblin resopló. Si descubro que haces esto para cortejar a mi hermana, te mataré, humón. Harry parpadeó. Miró a Kyle. Harry tiene 2 damas preparadas, señor, les informó Kyle. No sé tu nombre. Sabes claramente que necesito 2 esposas y que mi segunda debe ser una sangre pura. Juro por mi magia que no pretendo cortejar a tu hermana. Como dijo Kyle, tengo 2 mujeres en mi vida. Ya encontré a mi esposa sangre pura. ¿Crees que mi hermana es sangre pura? Según la definición del ministerio, sí. Padres y abuelos mágicos. Nada de mugles. Kyle se giró y se tapó la boca. Había oído que Harry se crió en el mundo mugle. Eso demostraba que todas las historias con las que se crió eran completamente falsas. Nadie criado en el mundo mágico habría dicho eso. El ingeniero duende empezó a reír sin parar. Les dijo algo a sus compañeros que los hizo mirar a Harry como si estuviera completamente loco. Ellos también empezaron a reír, pero entonces le colocaron un plato pequeño y una taza. En la taza había un caldo espeso de res con champiñones, y en el plato, unas condilumbra como las que le habían pedido a Winky. También se las ofrecieron a Kyle, quien tomó un poco y bebió con educación, sin disfrutar de ninguna de las 2 cosas. Harry cogió un gusano retorcido y dio un sorbo a la bebida, sabiendo que era lo correcto para los duendes. Esme le había enseñado bien. De hecho, a Harry le gustaban ambos. Los duendes se rieron y se pusieron a trabajar en los cimientos del castillo. Cuando Winky terminó sus recados, Harry le escribió una nota pidiéndole al destinatario que por favor se hiciera cargo de esta pobre elfa solitaria. Harry simplemente no tenía espacio para ella y no quería darle ropa. Le dio dinero a Winky para que se lo diera a Molly para su manutención y le dijo que volviera en un mes a buscar más. Todavía sábado 24 de octubre. La madriguera, Ottery St. Catchpole. Fue bueno que Arthur Weasley estuviera en casa durante el fin de semana y también estuviera en la casa cuando llegó el pequeño elfo, trayendo una nota de Harry Potter y una bolsa de galeones. Pudo calmar a una Molly alterada, desviar a un aullador y evitar muchos sentimientos heridos. La primera reacción de Molly al leer la nota de Harry fue de confusión, hasta que vio la bolsa de galeones que también sostenía el pequeño elfo. Entonces empezó a enfadarse. Le entregó la nota a Arthur y, murmurando imprecaciones, se dirigió a donde guardaba el papel aullador. ¿Cree que no puedo mantener mi casa funcionando sin ayuda? Aunque siempre había deseado en secreto que tuvieran un elfo, sobre todo cuando los niños eran pequeños. Esto sonaba a caridad, y eso era impensable para la matriarca Weasley. ¿Cree que no podemos permitirnos mantener a un elfo doméstico? Arthur, tras leer rápidamente la breve nota, logró interceptarla antes de que llegara a sus útiles de escritura. Molly Wobbles, cálmate. Esa no es la impresión que me da la nota de Harry. Acompañó a Molly de vuelta a la mesa de la cocina. El pequeño elfo, aún con la bolsa de dinero en la mano, tomó una taza de té humeante y se sentó frente a la perturbada madre de 7 hijos. Se ganó una breve sonrisa y un gracias del elfo. Arthur se sentó, tomó la mano de Molly y dijo con dulzura: esta nota dice que Harry no tiene espacio para otra elfa ahora mismo. Dice que descubrió hoy que la heredó recientemente y que se sentía rechazada porque Sirius liberó a todos los elfos que pertenecían a la casa Black antes de cederle la jefatura a Harry. Dice que le haríamos un favor si nos quedáramos con Winky. Se volvió hacia la elfa de aspecto nervioso, le dedicó una sonrisa y un guiño. En servicio hasta que establezca su propia casa y tenga espacio para ella. Aún se la considera una elfa vinculada a la casa Black. ¿Y el dinero?, preguntó Molly, aún inquieta. Arthur la tranquilizó. Harry dice que es responsable de su manutención y que no deberíamos quedarnos sin dinero por concederle este favor. Terminó sonriendo. Molly, aún con cierta incertidumbre, pero aliviada, sonrió al pequeño elfo, quien le entregó la bolsa de galeones, con aspecto de alegría. Ahora, Molly, ¿por qué no le escribes una nota de agradecimiento a Harry? Así podemos empezar a dividir las tareas según lo que Winky pueda hacer por ti y lo que te guste hacer tú misma, dijo Arthur Weasley, aliviado. Molly aceptó con mucho gusto al elfo en su familia y comenzó a escribirle una nota a Harry, agradeciéndole por cuidar del pobre elfo. Molly solo tenía una pregunta.
¿Qué quería decir Harry con y ahora puedes retirar a ese elfo anciano que tienes, ya que parece un poco demente? Quizás Harry se había encontrado con el elfo de otra persona y lo había confundido con el suyo. Mientras tanto, Winky puede haber perdido a su familia, pero ganó una nueva que la apreciaría. Todavía sábado 24 de octubre. El calamar gigante vio a la estudiante ahogándose y la arrastró a aguas menos profundas. El Architeutidae tuvo la amabilidad de esperar a que se levantara antes de regresar a aguas más profundas. Hermione también notó que el elfo se alejó en cuanto llegó a tierra. Claramente, se quedó para asegurarse de que ella tampoco se ahogara. ¡Qué amable! Otro elfo apareció, le secó la ropa y le dio una capa abrigada antes de fruncir el ceño enojado y marcharse. Ella me parecía familiar. Hermione estaba furiosa. Primero, alguien la había atado. Probablemente Harry. Ella. Era perfectamente capaz de defenderse, pero no había sentido este ataque. Y luego, cuando Hermione estaba justificadamente enfadada, le dieron una bofetada. La mujer se disculpó e iba a pagar una multa, pero aún así, Hermione se palpó la mejilla. Ni siquiera le dolía. Claro, acababa de darse un baño de hielo. Nadie se bañaba en el lago negro. Y menos en pleno invierno. Era una locura. Hermione se abrigó con la capa y empezó a subir al castillo. Mágicamente, lo sintió. Intentaba romper el vínculo que Harry había puesto allí, arrancarlo de raíz y arrancarlo como si fuera una mala hierba. Sus intentos le dolían. Era culpa suya. Ella sufría muchísimo, y todo era culpa de Harry. Hermione encontró otro rollo, más pequeño, y tiró de él mágicamente. También le dolía mucho. Llorando y tropezando, Hermione se dirigió a la escuela. Luna salió llorando. Parecía enojada y triste. Se te ha dado el regalo más preciado que alguien puede recibir, y escupes sobre él. Luna lanzó un hechizo. Un hechizo que le mostró el mismo tipo de ataduras que a Hermione. ¿Cuántas personas fueron esclavizadas en este lugar? Había una perlada que ascendía, una dorada fuerte que se dirigía a Hogsmeade, y otra más pequeña, de un azul vibrante, que se dirigía al sur. Incluso había una pequeña dorada que se conectaba consigo misma. Varias doradas con forma de araña también ascendían, más gruesas que un hilo. Una que había sido dorada se veía ennegrecida y enferma. Moribunda. Los hilos que ves son conexiones. Esta es mi conexión con mi madre en Avalon. Esta es mi conexión con mi padre, y esta es mi conexión contigo. Luna señaló el hilo perlado, azul y dorado mientras hablaba. Luego, los finos hilos dorados. Mi vínculo con mis futuros hijos. El vínculo que la unía estaba roto. Hermione no solo se había lastimado a sí misma al intentar romper el vínculo, sino que también había lastimado a Luna. Había uno que la estaba marchitando y del que se negaba a hablar. Señaló el brillante cordón dorado. Este es mi vínculo con Harry. Incluso ahora, si rompieras tu vínculo con Harry, él viviría. Sería infeliz y cargaría con el dolor el resto de su vida, pero sobreviviría. Tienes que pensarlo bien. Si tu objetivo es liberarte, entonces mira a Dumbledore. Nadie que viva está atado a él. No ama a nadie más que a sí mismo. No depende de nadie más que de sí mismo. ¿Qué harás para romper los lazos con tus padres? ¿Que te olviden y los envíen a Australia? Eso podría funcionar. ¿Qué? Yo nunca. Si pensaras que era por tu propio bien, por el bien común. Sí que lo pensarías. Porque solo son mugles y no pueden entender. Les mentiste sobre tu compromiso, Hermione. Pero eso es porque, Hermione se detuvo y se le formaron lágrimas en los ojos. Lo estaba haciendo de nuevo. Era la misma razón por la que nunca tuvo amigos de pequeña. No escuchaba a los demás. Estaba ocupada intentando demostrar que tenía razón. ¿Qué quieres decir con que Dumbledore está desatado? Lo dices con disgusto, como si fuera algo malo, Hermione. Es terrible, terrible y triste. La gente no necesita miles de vínculos débiles. No se trata de cantidad. Se trata de calidad. ¿No quieres ser feliz? Mira a Molly Weasley. Mira a la profesora McGonagall. Las brujas con conexiones de calidad son las más felices. Entonces, ¿quieres estar atado? ¿Sí? Es amor. Es alegría. Estar completamente unidos. Completamente conectados. Ese es el objetivo, Hermione. Ni siquiera tus pobres y tristes mugles quieren a alguien a quien amar. Hermione sabía que Luna no le mentiría. Y sabía que tenía razón. Los mugles sí buscaban a alguien a quien amar. Después de todo, su madre leía novelas románticas sentimentales sobre lazos del alma. ¿Acaso no hablaba la gente de conectar con quienes habían partido o estaban esperando nacer? Pero Harry.
Y de repente, Hermione sintió como si le hubieran dado un vuelco en el estómago. Al comprender lo que había hecho, sintió ganas de vomitar. Se cubrió los ojos con las manos y gimió. ¡Oh, no! Acusé a Harry de usar magia contra mí. Horrorizada, dijo. Intenté romper el vínculo entre nosotros. No solo me lastimé a mí misma, sino también a él. Hermione rompió a llorar, sabiendo que le había causado a su amado un dolor que iba más allá de lo físico, hasta lo más profundo de su alma. Con lágrimas en los ojos, empezó a murmurar incoherencias tras las manos, pero Luna lo comprendió. ¿Sí? Y tienes que disculparte por eso. Pero yo esperaría un poco. Pepper sigue muy enfadada. Podrías acabar con salsa Pepper en el té. Hermione rió con ganas. Intentando contener las lágrimas, abrazó a su futura hermana esposa. Harry. Te amo. Lo siento. Hermione derramó amor a través del vínculo y sintió que sanaba. Hizo lo mismo con Luna hasta que la chica empezó a brillar. Hermione y Luna eran brujas poderosas. Harry no se sentiría atraído por ellas si no lo fueran. No a esta edad. Espero que Winky y Pepper me perdonen, dijo Hermione. Lo he malinterpretado. Guay. Espero que Harry no me deje por esto. Lo quiero. Guay. ¡No! Hermione derramó lágrimas de remordimiento por sus desacertadas acciones. Pedro había muerto para siempre. No porque los elfos no debieran ser apreciados y amados en lugar de maltratados. Pero los elfos domésticos tenían derecho a esas condiciones dentro de su familia unida y a romper ese vínculo y buscar otros si no se cumplían. El joven guerrero de la justicia aprendería a ver esa diferencia algún día y se convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Pero por ahora, la adolescente se preguntaba cuál era la mejor manera de actuar, y cómo ahora las tías de Harry debían de odiarla, y cómo Marius nunca volvería a ayudarla a ella ni a Moody. No quería pensar en lo que Moody podría hacer para vengarse por haber lastimado a Harry. Y luego estaban Sirius, Cedrella y todos los demás. Hermione dejó escapar todos sus miedos en una burbuja de privacidad proporcionada por un estudiante de primer año que de vez en cuando le daba palmaditas en la mano o le frotaba el hombro y asentía. Las chicas regresaron al castillo para tomar bebidas calientes y estudiar. Pero los observadores invisibles lo habían oído todo y estaban muy contentos. Pero Hermione estaba demasiado nerviosa para estudiar. De hecho, tuvo una idea astuta. Una idea astuta y desesperada. Todavía sábado 24 de octubre. Hermione sabía que necesitaba llevar 1 o 4 fichas a la casa de Harry antes de regresar. Ella entró con valentía a las 3 escobas y regresó a casa por la Red Flu. Sus padres todavía estaban en el proceso de preparar cosas para llevarlas a la tienda. Emocionados por la inesperada pero bienvenida llegada de su hija, con una alegría evidente, ambos padres dejaron lo que estaban haciendo y corrieron a abrazarla, pero en lugar de eso, Hermione extendió las manos para detener su apresurada carrera. Dan y Emma la miraron con preocupación, pero Hermione luchaba con la vergonzosa culpa de lo que había hecho y casi hecho, y cómo explicárselo a sus padres para que lo entendieran y no la odiaran. Hermione comenzó a confesar lo prejuiciosa y controladora que había sido y el daño que le había causado a Harry y a su familia. Pero Dan estaba sopesando la confesión de Hermione como padre, alguien que no toleraría que agredieran a su pequeña hija, pero considerando la realidad de la cultura mágica contra la cultura mundana. También tenía que reconocer las debilidades y defectos de Hermione, tan parecidos a los suyos y a los de Emma. No me gusta que te haya golpeado, pero se disculpó enseguida y admitió su culpa. E incluso pagó una multa a los Aurores. Legalmente, no hay nada que podamos hacer al respecto. Esme pagó la misma multa que si hubiera golpeado severamente a una niña nacida de muggles que trabajaba en su casa. Dan se estremeció al pensar que existían multas para tales cosas. Pero el Ministerio de Magia escocés era antiguo. Entonces Emma y Dan se dieron cuenta de lo que Hermione realmente estaba confesando. Que Hermione casi había roto un vínculo amoroso muy profundo y real con el amor de su vida. Y como cualquier joven, estaba aterrorizada y desesperada de que Harry nunca la perdonara, e incluso si lo hiciera, que el resto de su familia, tanto cercana como extendida, no lo hiciera. Ahora, Emma y Dan la envolvieron en un abrazo amoroso mientras lloraba angustiada. Era esto lo que su hija necesitaba, reafirmar su determinación y darle esperanza de que su desesperado plan funcionaría. Sonriendo ahora, Hermione expuso la otra razón por la que había corrido a casa de sus padres. Hermione había pedido pasar por una panadería local especializada y comprar algunas golosinas, y recoger un pepino para los elfos. No recordaba dónde, pero leyó que les encantaban.
Por mucho que Ernest trajera bandejas de verduras, nunca tenían pepinos. El director Clark tomó el informe del Auror y entendió por qué lo había entregado en mano. Había espías ingleses alrededor, y esto podría haber sido una evidencia para el enemigo. Bien hecho, Sean. Gracias. El Aurorone saludó y volvió a trabajar. Antes, este tipo de multas se dividían. El 20% se quedaba en los fondos del ministerio, el resto se destinaba a los curanderos que curaban a la víctima. El resto se destinaba a la víctima. No era necesariamente equitativo, pero el ministerio contaba con pocas fuentes de ingresos. Una vez inaugurado el castillo de Harry Potter, prometió que todos los impuestos sobre el valor añadido se pagarían directamente al ministerio local. Algo fácil de hacer, ya que también ofrecía oficinas gratuitas allí. Apartó 20 galeones para donarlos al ministerio y le escribió una carta a la señorita Hermione Granger, la futura esposa de Harry Potter. Y su tía la había golpeado. Aquella iba a ser una casa divertida. La tía Esme estaba un poco más atrás, pero la tía Blanche había contratado a un empleado de tienda solo para que pudieran estar juntas esa tarde. Bienvenida, Hermione. Qué gusto verte. Hermione hizo una reverencia y le entregó una caja de hojalata llena de finos bombones. ¡Qué bien! El almuerzo está casi listo. Harry debería llegar pronto. Blanche intercambió abrazos con Emma, y Dan le besó la mano como a un purasangre. Con inquietud y la cabeza gacha por la vergüenza, Hermione se acercó a la tía Esme de Harry. Deteniéndose frente a ella, hizo una profunda reverencia. Luego levantó la cabeza y, mirándola a los ojos, dijo con arrepentimiento y total sinceridad: «Lo siento mucho y me avergüenzo de mi comportamiento anterior, señora Hillcrest. ¿Podría aceptar mi más sincera disculpa y este regalo, tal como se hacía antiguamente?» Era un precioso costurero antiguo, claramente mágico, aunque los amuletos casi habían desaparecido. La niña podía arreglarlo aquí, pero no en su casa. Esme frunció el ceño. «Acepto tus disculpas, pero me equivoqué más que alguien nuevo en la magia. Por favor, acepta este regalo como siempre». Era un gramófono. Y tenía un estuche para varios discos. Parecía, bueno, nuevo. Nuevo. Los gramófonos rara vez se venden, ya que cada hogar necesita uno. Hermione asintió. Hizo otra reverencia y luego intercambió un breve abrazo. La tía Esme rara vez abrazaba. Kyle se interrumpió porque él y Katie iban a reunirse con su madre para almorzar. Harry los había invitado, pero ya habían hecho planes. Los duendes reían y contaban chistes, e incluso al entrar en la casa, se oía a Harry hablando, y las palabrotas de los duendes subían por la escalera. Silencio. Damas presentes. Bienvenidos a nuestra. Hermione. Dijo el chico en shock, con la voz entrecortada por primera vez. Carraspeando, el joven mago, avergonzado, dijo con tristeza: «Pensé que ibas a romper conmigo». Hizo una pausa, abriendo los ojos de asombro. «Espera». «¡No!». «¿Qué?». Harry había estado bajo fuertes protecciones y luego envuelto en conversaciones. Fue solo ahora que sintió la diferencia en su vínculo. Más fuerte. Más brillante. Al oír su voz, mientras subía las escaleras, los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas y el miedo la invadió. ¿Y si no la perdonaba? ¿Podría soportarlo? ¿Y sí? ¿Y sí? Al verlo y oír lo que decía, las lágrimas se le desbordaron, y no podía esperar. Corrió hacia él y se arrojó a sus brazos, sollozando y tropezando con sus propias palabras. «Ay, Harry, mi amor. Lo siento mucho. Me equivoqué con las conexiones. Con nuestra conexión. ¿Podrás perdonarme alguna vez?». Un Harry conmocionado, pero gloriosamente feliz, la besó delante de 3 duendes, 4 padres o tutores adultos y varios elfos domésticos, aunque no todos eran visibles. ¿De qué otra manera podría expresar su total perdón? Esme se aclaró la garganta. Es normal tener problemas después del almuerzo, no antes. Ahora, saquemos ese acondicionador lumbar a la mesa antes de que se seque o se escurra. El duende que iba delante le dio un fuerte golpe en el brazo a Harry en señal de aprobación. Tus hembras son muy entretenidas. Gracias. El almuerzo fue incómodo por momentos, como suele ser después de una gran pelea, pero Harry y Hermione se sonrieron y supieron sin lugar a dudas que se amaban y que todo iba a salir bien. Hermione se prometió a sí misma que intentaría no volver a obsesionarse tanto consigo misma ni dar por sentado el amor de sus compañeros. Dan impresionó a los duendes probando algo de su comida y comiendo con una variedad de utensilios similares a palillos. Emma incluso probó un poco del caldo de champiñones y lo calificó de delicioso. ¿Ustedes, los que arreglan dientes? ¿Por qué no hacen y usan pociones? Ambos tienen magia de sobra para eso.
preguntó uno de los duendes. Espera. Tom está en el caldero chorreante. Está bien, calvo y casi sin dientes. ¿Y claramente no se ha hecho ningún tratamiento blanqueador de Harry?, preguntó Emma. Pociones curativas como esa tienen un precio muy superior al que un mago común puede pagar. La escasez encarece el precio. Se necesita precisión para elaborarlas correctamente. La magia está en las plantas. Así que vivimos en el castillo de Harry sin pagar alquiler. Ganamos nuestro dinero preparando pociones y podemos ver a nuestra hija todos los días. ¿Cuáles son los requisitos de la licencia para preparar pociones? Todos los duendes se abofetearon entre sí y a Dan por esa broma divertida y prometieron compartirla con la gente de Harry en Gringotts. Dan parecía confundido. ¿Qué? ¿Qué dije? Lo cual les hizo reír aún más. A partir del sábado 24 de octubre, hasta el domingo 25 de octubre, Proyecto Barrenroth, día 1. Pero este es un fin de semana mágico en más de un sentido. Más tarde, pero aún disfrutando de la renovación y el fortalecimiento de su vínculo, Harry estaba muy feliz. Cansado a veces, pero feliz. Él y Luna habían desayunado bien juntos, y justo antes de que él se fuera para aquí, Ernest apareció con una mochila llena de libros sobre dragones. Era tan atenta y amable. Ahora, cuando estuviera demasiado agotado por el trabajo del día, tendría libros para leer. Ojalá le ayudara con lo de la isla que le regaló la señora Pepperidge. Su habitación en la tienda parecía un monje. Kyle estaba acampando al lado, así que al menos Harry no era el único humano. Había un catre, una mesita, acceso al baño y poco más. Los pantalones de cuero, la camisa de algodón suave y el delantal de cuero que usaba como protección los lavaban elfos, hadas o alguien más. No él. Harry no sabía cómo los duendes usaban su magia temporal. Tenían un horario de lugares donde trabajar, con franjas horarias, y nunca se solapaban. Trabajar, dormir, moverse. Repetir una y otra vez. Kyle y su mentor, que aún no le había revelado su nombre a Harry, estaban muy felices. Y ocupados. Kyle nunca llegaba a almorzar sin manchas de tinta en las orejas y la mejilla, pero con una amplia sonrisa. Y todos seguían encontrando más joyas. Harry se sorprendió con la honestidad mostrada, pero hasta un niño duende devolvería un juguete encontrado que otro había perdido. Le conmovió hasta la punta de los pies. Proyecto Barrenroth, día 60. Harry sintió que su poder crecía y se refinaba en ese lugar. Y por mucho que amara a las mujeres de su vida, era agradable alejarse del estrés durante unos meses. Bueno, casi todo. Harry nunca había oído hablar de magias tan poderosas. Los duendes decían que eran los cristales los que mejoraban el proyecto. Harry solo tenía que tener cuidado de no cansarse demasiado. Marius salió varias veces durante los 6 meses que Harry trabajó en el sótano del castillo. Veía a Hermione y Luna una vez al mes. Pero era demasiado tiempo para pasar sin abrazos. Al menos Harry y Hermione se habían reconciliado antes de que él se fuera. Primero se planificaron y plantaron invernaderos, pastos y campos de golf, así que esa fue la primera área que se terminó. Harry nunca había trabajado tanto. Al terminar una sección, lo llamaron para la iluminación. Harry había traído un baúl con sus libros, incluyendo el libro de encantamientos para el broche de sanador. Y por fin había creado un dispositivo que parecía reflejar bien la luz del sol. En la primera versión, eran gafas de sol y un sombrero, y en la segunda, una hermosa sombrilla de encaje. Por la forma en que Marius hablaba, incluso si habían roto, uno de los vampiros era alguien por quien estaba enamorado. Harry intentó hacerlo lo más elegante y con estilo posible. Para la sin duda encantadora vampiresa, Harry finalmente consiguió una docena de paraguas funcionales como resultado de la experimentación. Dejaba que Marius eligiera uno o dos. Harry no estaba seguro de qué haría con el resto. Harry también tuvo tiempo por la noche para hacer una docena de broches de sanador. Empezó con broches muggles, pero se veía trabajando con un joyero para hacerlo bien y encantar cada paso. Pero su mayor descubrimiento fueron las puertas del portal. Las instrucciones, al igual que la red mágica, eran muy claras. Paso a paso. Fueron los materiales necesarios lo que hizo que Harry pensara que sus tías jamás le permitirían hacer un par de puertas, ya que requerían gemas y cristales de alta claridad engastados en oro puro que luego se imbuía en la puerta. Sería una obra de arte impresionante, o podría parecer tan simple como la puerta de una pocilga, dependiendo del mago que la hiciera. Era hora de empezar. Proyecto Barrenroth, día 90. Harry miró las fotos del velo que Moody le había dado. Si quería salvar la vida de Sirius, necesitaba que el portal se viera exactamente igual que el arco del velo. O una parte de él.
Como las instrucciones para el velo estaban incluidas en el libro, también fue más fácil, aunque Luna se negó a ayudarlo a hacer uno. Él reconoció que era peligroso, pero le preguntaría al ministro de magia de Escocia si quería uno, por si acaso. La justicia debería incluir una forma de ejecutar a prisioneros como Bellatrix Lestrange. Le llevaban a Harry cubos y cubos de gemas para que las revisara a diario. Usando el hechizo del libro, guardaba todas las del tipo correcto en un baúl aparte, que hasta hacía poco era de un rosa brillante, cubierto de unicornios, y que era uno de los regalos de Harry. La mirada que les había dado a sus tías al desenvolver aquel libro les había dado risa durante días. Ahora era completamente negro con profundos acentos carmesí en las esquinas. 3 grandes barriles contenían sus otras gemas. Uno era para los cristales que quería conservar, otro para las gemas, y el otro era una mezcla de cristales y gemas que valían dinero, pero no eran del tipo que Harry quería conservar. Un duende a cargo de la distribución de gemas vaciaba ese barril a diario y le entregaba a Harry un recibo. Si Harry les daba accidentalmente más del 25% del valor de lo encontrado, el propio Ragnarok le había prometido que le pagarían en oro. A los duendes les encantaban las gemas de todo tipo y comerciaban con ellas más de lo que Harry sabía. Y los compradores goblins eran muy buenos en su trabajo. Los que Spurnik había encargado a las tías de Harry encontraron un par de puertas antiguas perfectas para este proyecto, incluyendo los soportes de hierro frío. ¿Sí? Blodrage, un duende que finalmente se había dignado a compartir su nombre, preguntó si podía ayudar a Harry. Harry había trabajado con duendes el tiempo suficiente para saber que no hacían nada gratis. ¿Cuánto? Te ofrezco 100 galeones. Espera, ¿qué? ¿Por qué pagarías para ayudarme? Los humanos no te conocen. No te ven como eres. Ven a un niño o a un icono. Yo te veo, Harry Potter. Mago. Quiero ayudarte para poder compartir historias algún día con mis hijos. Y con los suyos. Entonces que sea tu historia que Harry Potter te pagó una gran fortuna por tu ayuda. Harry se acercó al contenedor de duendes, que estaba particularmente lleno ese día, y sacó una esmeralda verde oscuro. Harry casi la había conservado por su belleza, pero mágicamente no valía nada. ¿Me vas a dar este tesoro? Necesito una prueba escrita, o me quitarán las orejas por robo, Harry Potter. Por favor, llámame Harry. Harry escribió rápidamente el recibo. A los duendes les encantaron los bolígrafos muggles que Harry usaba para sus notas, y estaban muy contentos de no solo usarlos ellos solos, sino también usar papel. Durante las siguientes noches y luego un largo día de descanso, en el que ninguno de los dos descansó, Harry creó puertas de portal. Blodrage le mostró a Harry cómo agregar las runas para la marca oscura. Ahora bien, si Sirius fuera expulsado a través del velo, o bueno, cualquiera sin una marca tenebrosa, saldría por la otra puerta y entraría en una celda del castillo. Vito y sano. Blodrage incluso solicitó el honor de probarlo en el propio portal. Las pruebas internas demostraron que los portales funcionaban a la perfección. Así que, en una noche fría y lluviosa, Modi llevó al Goblin al velo de la muerte tras instalar el portal, y el Goblin apareció en la celda del nuevo Centro de Justicia de Escocia. Harry casi lloró de alivio al saber que esto estaba solucionado. Luna nunca se había equivocado, y él no perdería a su padrino. Los portales funcionaban. Los ojos de furia sangrienta brillaban con las posibilidades comerciales de esas puertas, y ayudaba a Harry a clasificar gemas por la noche. El duende quería hacer otro par con el muchacho y parloteaba sobre maneras de hacer oro con ellas. Harry tenía mucho de eso, simplemente protegía a su familia y le escribió otra carta a Sirius queriendo saber que el hombre estaba bien. Su ahijado usaba la convención de fechar las cartas según el día en que le correspondían, mientras trabajaba. Aún así, el pobre animago estaba abrumado de correo. Amablemente fechó el día 1 o el día 43 para que al menos las tuviera en orden. Pero lo único que Sirius pudo decir fue: para mí sigue siendo el mismo día, cachorro. Diviértete. Sirius finalmente se rindió y comenzó a duplicar las notas. Proyecto Barren Rock, día 125. Furia sangrienta confesó que extrañaba a sus crías. Una noche, tras acabar con el pasto más bajo, probaron la runa para oscurecer el cielo. Estaba muy oscuro, pero el duende conjuró una pequeña fogata. Podrías aprender a encantar estrellas, joven mago, y tomar clases de astronomía durante el día. Pero no estás aquí por eso. Voy a compartir contigo una historia sobre los dragones sagrados perdidos. Los dragones llamados Seiruen. Hace mucho tiempo, los dragones sagrados vivían en el norte. Los goblins peregrinaban para verlos. Algunos tenían la suerte de encontrar un trozo de escama o un diente.
Esos tesoros aún existen, así que sabemos que las criaturas realmente vivieron. Entonces, un día, los hombres altos y rubios de los países nórdicos llegaron en sus barcos. Estaban conquistando un lugar y luego otro. A los mugles de faldas cortas y plisadas no les agradaban estos invasores e idearon un plan en una de las islas más grandes. Hicieron que pareciera que había una aldea río arriba de un río ancho. Pero era una artimaña. El río se fue haciendo cada vez más superficial a medida que las laderas se empinaban. Entonces, cuando quedaron atrapados y no pudieron dar la vuelta, los montañeses usaron sus armas de asedio para lanzar enormes rocas sobre sus cabezas. Destruyeron los barcos, destruyeron su forma de invadir. Los montañeses masacraron a los supervivientes para conseguir la paz y construyeron un castillo en el límite mismo del territorio de los dragones. Los mugles no pueden ver a los dragones como tales. El movimiento que vieron en el agua era el de una ballena, un pez o un monstruo marino. Algo comprensible. Cuenta la historia que los duendes comenzaban a regresar lentamente para ver a Irwen cuando los magos masacraron a los mugles y tomaron el castillo. Después de eso, la isla desapareció y nunca más se volvió a ver a Irwen. Algunos dicen que fue la Atlántida. La Atlántida estaba en una zona cálida. Furia Sangrienta sacó un colgante con una escama del tamaño de una moneda. Era de un azul vibrante y precioso. La alta vidente ha estado diciendo que tú, elegida, devolverás a Irwen al pueblo goblin. Si lo haces, serás honrada eternamente en la nación. ¡Guau! Así que no hay presión ni nada, ¿no? Me dejarás terminar la escuela antes de ir a cazar snorkax y dragones sagrados. No tienes que preocuparte, Harry Potter. Si está escrito en las estrellas, se hará realidad. Harry miró el cielo nocturno y lanzó un hechizo para dispersar destellos en el techo alto. La forma era bastante parecida a la de un dragón. Fue algo accidental por parte de Harry, pero aún así. Fue divertido. Furia Sangrienta negó con la cabeza. Las nuevas historias que les contaría a sus pequeños. Proyecto Barren Rock, día 162. El progreso de la construcción fue simplemente fenomenal. Katrina había llegado cuando faltaba menos de un mes para terminar con una gran noticia. Se firmaron contratos para más del 75% de los restaurantes y tiendas. Unos sanadores nacidos de mugles se ofrecieron a abrir una pequeña clínica en la fortaleza. La señora Bella había hecho un trabajo fenomenal. Y ella no lo sabía, pero Harry hizo que los goblins le guardaran un lugar. No podía permitírselo, pero Harry estaba financiando otras empresas emergentes. ¿Por qué no arriesgar un poco de oro por la madre de un amigo? Si el negocio fracasaba, no se perdería nada. Y Harry creía en ella. No fracasaría. Katrina reclutó a otra persona para el equipo, Enrique Johnson. Todos pensaban que Angelina era hija de mugles, pero resultó que su padre era un esquí y trabajaba en un elegante hotel de Londres. Katrina ya lo había conocido durante el verano. Enrique iba a trabajar para Harry como mayordomo del castillo. Pronto se contrató personal de apoyo, todos con experiencia mugle y experiencia gerencial. Aún tenían que conseguir más inquilinos para el castillo, pero se llenaba rápidamente. Era sorprendente la cantidad de gente que no quería tener césped que cortar ni arbustos que podar. Marius se había inscrito personalmente, al igual que varios otros sanadores. Y su enfermería iba a ser de primera. Al igual que su laboratorio. El laboratorio forense del SMLE contaría con equipo de vanguardia y un personal excepcional. Una bruja estadounidense que ocultaba su magia trabajaba para el ejército estadounidense como civil. Una chica guapa con coletas oscuras rondaba los 50, pero apenas parecía una adolescente. Había entrenado a graduados de Hogwarts en Salem a tiempo parcial y los enviaría con equipo estadounidense. Harry se estremeció un poco por el coste, pero el SMLE podría compensarlo con las cuotas de alquiler a toda Gran Bretaña y Europa. Además, era hora de los mortífagos, así que Harry pensó que era justicia poética. Harry no tenía idea de por qué los mortífagos usaban la casa de la madre de Peter Pettigrew para guardar oro y objetos oscuros, pero eso le había hecho a Harry ganar una nueva fortuna. Ernest apareció un par de veces para darle bocadillos a Harry y hacerle saber lo felices que estaban todos los elfos que lo estaban ayudando. Harry agradeció los libros de dragones que Luna le había prestado. Los estudió para aprender sobre las especies comunes de las hébridas y de todo el mundo. Lo curioso fue que los duendes vieron sus libros y sacaron algunos de los suyos. Supuestamente, en esa zona vivió un dragón que los goblins consideraban sagrado. De color azul brillante, largo y delgado.
Podían nadar y pescar, pero también se relajaban en las frías playas. Harry pensó que probablemente era un mito. Los dibujos de ellos en el agua los hacían parecer serpientes marinas o el monstruo del lago Ness. No es que haya dicho sus pensamientos en voz alta. No, todo dominó. Harry regresó a casa para la cena del domingo 25 de octubre, apenas un día y medio después de irse, con una larga lista de cosas por comprar. Por suerte, gran parte de ella iba a usar dinero Muggle. Por alguna razón, la tía Blanche miraba la moneda británica como la mayoría de los padres mirarían el dinero del Monopoly. Guay, cariño, ¿quieres comprar algo con eso? ¡Qué adorable! Harry planeó tener una manada de vacas, una bandada de patos, para el estanque, muchos pollos y cerdos. Ganado de cría y animales de consumo. Iban a los niveles más bajos, y cuando Luna se enteraría de ellos, se enteraría de que los pollos se llamaban teriyaki, cena, salteado, etc. Las vacas de carne se llamarían carne primero, carne segundo, etc. No quería histeria en la mesa de nos comemos a Daisy. La vaca de los Weasley. No, todo dominó. Después de 6 meses de ausencia, Harry estaba más alto, bronceado y había comenzado a ganar algo de músculo. Y no le había contestado a ningún duende en todo el tiempo. Domingo 25 de octubre. Cena, segundas oportunidades. La bienvenida de Luna y Hermione a casa fue todo lo que Harry esperaba. Abrazos, besos. Miradas de disgusto de los adultos. La vida era buena. Además de Kyle y Katrina, también fueron invitados algunos goblins. A She no le picaba la nariz ante esta oportunidad única de ver el Ministerio de Magia inglés desde la perspectiva de un goblin común. Después de que todos hubieron comido y repetido, los adultos comenzaron a preguntar a todos sobre el proyecto. En resumen, las salas de estar parecen un castillo. Una vez que Harry Potter aprendió a encantar ventanas, el trabajo fue rapidísimo. Ahora solo faltan los toques finales. Pero la torre del homenaje ya está terminada, compartió Kyle. ¿Qué pasa con las vacas y los Snorkax de cuernos desmenuzados por la noche, Harry? ¿No será demasiado claro para que puedan dormir? Preguntó Luna preocupada. No, los goblins me enseñaron a usar runas en mi trabajo. Es como un interruptor de luz normal, solo que al apagar las luces, queda muy oscuro. Necesitamos algún tipo de iluminación de suelo o algo así, explicó Harry. Blodrage sugirió estrellas, pero solo lo intenté en un techo. Sé que no eran constelaciones reales. 2 campos de golf, uno de los cuales se puede cambiar, exclamó Dan al leer el informe resumido de Kyle. Sí. Y el patio de comidas ya está abierto. Un par de restaurantes abrieron temprano para alimentar a los trabajadores. Incluyendo el restaurante de los duendes. Los necesitábamos mientras trabajábamos, y vaya si cocinan. Exclamó Harry. Furia Sangrienta asintió y miró al hermano de la cocinera comiendo allí. Harry pensó que Furia Sangrienta iba a cortejar a la cocinera él mismo, sin ser visto, solo por sus habilidades culinarias. ¿Terminaste el ensayo de Snape? Preguntó Luna. ¿Qué? Harry parecía presa del pánico. Por suerte para los duendes sentados frente a él, el tenedor aún no le había llegado a la boca. 6 meses de ausencia parecían suficientes para que Harry olvidara con quién había tenido clases. Y con quién no, Luna. No asustes así a nuestra prometida. La reprendió Hermione en tono burlón. Dan no oyó el comentario, pero Emma sí. Empezó a decir algo, pero la tía Esme la distrajo. Necesitaban sentarse y explicarles algunas cosas a los Granger. Pronto, todos parecían entusiasmados por ver la ciudad subterránea terminada. El proyecto tardaría años, por supuesto. Y era muy caro. Por suerte, a los goblins les encantaba que les pagaran con gemas y con el oro auténtico de los mortífagos. Y el oro acabaría siendo recuperado en alquileres e hipotecas. Y en las cuotas del campo de golf. Todo ello a cargo de adultos capaces. El lugar debería estar listo para aceptar algunos residentes pronto, y más para el 1 de diciembre. Harry escribió en su cuaderno que debía hacer más portales para poder moverse más fácilmente. Lunes 26 de octubre. Oficina del director. Por fin. Una de las brujas de Greengrass había cometido un desliz. Un grave error. Y contra la señorita Granger. Abofetear a la chica y pagar una multa. Eso podría ser mejor que contra el propio chico. El mago reflexionó sobre la mejor manera de usar esta información. No importa que Severus hubiera querido abofetear a la hija de Muggles todo el año pasado. O que Dumbledore hubiera obtenido la información ilegalmente. Esto fue enorme. Quemó rápidamente la carta y miró el oro destinado a Hermione. Decidido, se lo guardó en el bolsillo. Al fin y al cabo, ella desconocía los entresijos legales del ministerio escocés.
Pensó con suficiencia. Dumbledore no debería haber tocado la bolsa. El acuse de recibo era mágico, con la firma de quien la aceptaba. Albus Dumbledore acababa de cometer un hurto menor. Si hubiera robado otros 20 galeones, teóricamente podría enfrentarse a una pena de cárcel. Tal como estaban las cosas, estaba en apuros. Y se notificaría a la oficina del Auror. Lunes 26 de octubre. Habitación del heredero después de clase. La nariz de Luna se arrugó tiernamente ante el problema de matemáticas. Sabía sumar y restar, pero no entendía de qué hablaba el problema. Los Granger habían cumplido con las clases de educación en casa, y tal como lo habían planeado, el trío trabajaba en equipo. Luna estaba tumbada en el sofá con la cabeza en el regazo de Harry mientras él leía. Él ya había terminado hacía mucho tiempo. ¿Qué le pasaba? Sintiendo su frustración, Harry puso un marcador en el libro y miró por encima del hombro de Luna. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Harry. Luna asintió y se sentó. Bien. Al resolver problemas como este, lo mejor es dibujar o escribir lo que sabes. Bien. Sé que Rupert fue a la tienda a comprar frijoles. Pero no dice qué tipo. Y luego dice que una lata cuesta unas curiosas 2,50 libras. Y si gastó unas curiosas 15 libras, ¿cuántas latas compró? ¿Pero qué tienen que ver las latas con los frijoles? Se venden en bolsas, o a veces en tiras largas. ¿Y qué tiene que ver una curiosa L con el dinero? Ya sé de galeones, sicles y knuts. Eso es todo. Harry se inclinó y la besó con ternura. Tienes mucho que aprender, pero eres muy inteligente y no estás sola. Este es el símbolo de la libra. Es la moneda que se usa en Gran Bretaña. Unas 5 libras por galeón. Harry se estiró. En cuanto a las judías, puedes comprar bolsas grandes y pequeñas de una variedad de judías, pero aquí nos referimos a latas de judías listas para abrir, calentar y comer. Entonces, si cada lata costó 2 libras y 50 peniques, y gastó un total de 15 libras, ¿cuántas latas compró? Luna lo miró y entrecerró los ojos. Es una broma. Una persona normal compraría huevos, frijoles, champiñones y quizás queso de cabra. ¿Por qué solo compraría 6 latas de frijoles y nada más? No tiene sentido. Y si cada lata cuesta medio galeón, entonces tendrían que ser latas enormes. ¿Cómo pudo llevar tantas sin magia? Hermione ahora los miraba a ambos, escuchando el razonamiento de la rubia. Luna resopló como Hermione. No creo que me vaya a gustar nada el mundo Muggle, Harry Potter. No tiene ningún sentido. Harry gimió al ver el siguiente problema. Contenía frutas de diferentes tipos y era claramente más de lo que una pequeña niña rubia podía cargar sin ayuda mágica. ¡Ayuda!, suplicó Harry. Tiene razón, Harry. Y se supone que este es el lado lógico y reflexivo de nuestras vidas. Harry abrazó a Luna y se acurrucó mientras intentaba explicarle qué respuestas se esperaban para los problemas y cómo resolverlos. Luna sonrió y se acurrucó. Puede que estuviera confundida por las matemáticas muggles, pero no estaba confundida en absoluto sobre lo que estaba pasando aquí. Ella estaba contenta y trató de seguir la explicación para el siguiente problema. Lunes 26 de octubre. La madriguera. Molly Weasley se sorprendió con la carta que recibió a través de Cedrella Greengrass. Estimada señora Weasley, una clienta mía lleva años usando tus pociones. De hecho, siente que sin ellas, ya no estaría en la Tierra. Esta amable dama no tiene familia viva y quiere dejar un legado digno. Quiere patrocinarte para que domines las pociones y, aún así, permanecer en el anonimato. Esta es una oferta sincera, y la maestra de pociones Wilhelmina Harper ha expresado su interés en enseñarte. Los honorarios del aprendizaje irán directamente a ella si aceptas. Pueden alojarse en el castillo, el costo está cubierto, o viajar desde casa. Si su esposo desea acompañarlas, normalmente también habrá una pequeña tarifa para que él se aloje en el castillo. Sin embargo, según lo que haya hablado con la subdirectora, si ambos asisten a la mayoría de las comidas y supervisan a los niños, el costo correrá a cargo de la escuela. Si Arthur está dispuesto a ser jefe de la casa Gryffindor, el lugarteniente me ha autorizado a extenderle un contrato que incluye una pequeña remuneración, además de alojamiento y comida durante todo el año. Esa carta se enviará por lechuza por separado, pero no queríamos que rechazara dicha oferta de plano, sin que usted viera esto. Sabemos que tienes animales y responsabilidades en casa. Pero piensa en los beneficios. Después de unos años, podrías trabajar en tu propia tienda o elaborar cerveza en casa y enviar lechuzas. Estamos seguros de que podemos organizarlo todo si aceptas. Por favor, considere esta oferta, señora Weasley. Podría hacer mucho para ayudar a los demás. Atentamente. Consejera Cedrella Greengrass Black.
Molly Weasley releyó la carta. 2 veces. Maestra de pociones. Realmente no había muchas. Se podía ganar buen oro enseñando o haciendo pociones. Sus pociones de nivel de aprendiz, elaboradas con ingredientes locales, valían pequeños extras, como todos esos libros de Gilderoy Lockhart, el mismo famoso autor que en ese momento enseñaba en Hogwarts. Podría estar sentada a su lado, escuchando historias de sus aventuras del mismísimo gran hombre. Estaba deseando que Arthur volviera a casa. El castillo era enorme. Las habitaciones del delegado no, Perky las necesitaría, con suerte, el año que viene. Bueno, no importaba. Y hasta tenían un nuevo elfo que podía cuidar la casa mientras ellos estaban fuera. Molly estaba decidida, rumbo a Hogwarts. Sería así. Molly tenía cartas que escribir. Con las prisas por aceptar, olvidó que sus hijos mayores vendrían a finales de semana. Pero no importaría. Podrían cenar juntos en familia donde quisieran. Martes 27 de octubre. Reunión de casas temprano por la mañana. Sala común de Gryffindor. Oliver Wood disfrutaba de la expresión de horror en los rostros de los gemelos cuando se anunció que Gryffindor tendría nuevos codirectores. Unos que eran muy buenos lidiando con bromistas. Una niña estaba molesta por un motivo completamente diferente. Tendría que adelantar sus planes antes de que llegaran allí. Ginny Weasley estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía su antigua amiga a decirle semejante cosa? Que Suarry, jurara no casarse jamás con ella, solo para complacer a su novia. Amigas. 2 chicas y ninguna de ellas se llama Ginny. Le había escrito a Tom al respecto, y él estuvo de acuerdo con ella en que la sangre sucia debía irse. A esa gente no se le debería permitir entrar al castillo. Como ese chico Creevy, con su cámara en la cara de la gente todo el tiempo, se estremeció al recordar las burlas de Draco. Una pareja hecha en el barro. Ese chico tenía que irse. ¿Y en qué estaba pensando Suarry? Dejando el Quidditch, dejando de volar para estudiar matemáticas muggles e inglés. Vivían en Inglaterra, bueno, en Escocia, pero rodeados de ingleses. Mental, absolutamente mental. Ginny aceptó matar a los gallos. Ya había ayudado a su madre antes. ¿Pero por qué esperar hasta Halloween? La señorita Weasley quería matar a la muchacha Granger ahora y usar su sangre para pintar cualquier mensaje necesario. Sí, de hecho, Creevy y cualquier otro estudiante de sangre sucia estaban en la lista. Lovegood también, pero Granger sería el primero en morir. Tom era un gran amigo. No le gustaba ni Filch ni ninguno de sus gatos. Al parecer, hace 50 años, el gato de Filch lo molestaba, así que Tom lo mató, solo por diversión. Pero a Ginny le gustaban los gatos y no veía la necesidad de ser mala con uno. Ni siquiera con el de Filch. Ella nunca lastimaría a un gatito inocente. Ginny tomó su pequeño chocolate solo. Esta mañana. Iba a sentarse cerca de Harry Potter y comerse su chocolate. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 18. Lunes 26 de octubre. Mañana, nueva oficina del ministro Stewart, Centro de Justicia. El ministro Stewart consultaba un catálogo. A medida que se seleccionaban los artículos, este se actualizaba. Los guardianes de Harry Potter no solo regentaban una popular tienda de segunda mano, sino que ahora iban a ofrecer muebles. Ella ya había encargado un escritorio nuevo, y un elfo muy contento se lo entregó. Qué inteligente fue el muchacho al darle una oficina gratis y luego venderle muebles de alta gama. Los curanderos estaban allí y habían pasado por alto el puesto vacío de secretaria para llamar a su puerta. Adelante. Marius Greengrass y Leonard Abbott recibieron una nota muy interesante durante el fin de semana, invitándolos a venir hoy. Quedaron encantados y sorprendidos con la oferta de trabajo. Siobhan Stewart era una mujer ocupada. Ya viste el salario ofrecido. Y Harry Potter ofrece un bonito piso de 4 habitaciones gratis a cualquier sanador. Para ganártelo, tienes que trabajar aquí durante 5 años. Pero no hay penalización si cambias de opinión. El coste se puede hipotecar y se prorratea según los años de servicio. Esperamos tener un total de 10 sanadores rotativos. No tenemos planes de convertir la enfermería en algo más que un hospital de corta estancia, pero queremos ofrecer servicios pediátricos y geriátricos para los residentes, además de la curación con aurores. Tu principal cometido. Por ahora, la enfermería está limitada a los residentes de la fortaleza y al personal de aurores. A medida que aumente el personal, esperamos ampliar la atención a cualquier ciudadano de Hogsmeade. En una verdadera emergencia de vida o muerte, espero que estén dispuestos a ayudar. 3 turnos de 10 horas a la semana y un total de 3 turnos nocturnos de guardia al mes. Eso es menos trabajo por más dinero.
Y no tengo que ir a la central de Baba. Disculpe, me refiero al Ministerio de Magia de Londres, dijo el sanador Abbott. ¿Y que me paguen por preparar pociones mientras espero a que me necesiten? ¿Y que me den todos los materiales? Me encanta preparar pociones. ¿Y conseguir ingredientes de Fudge? Actúa como, bueno, no lo sé. Marius rió. Leonard, no debes reprimir tus verdaderos sentimientos. Estás entre amigos. Dinos cómo te sientes de verdad. El curandero anciano sacó la lengua. Mi esposa y yo vivimos en la mansión principal de la familia Abbott, en una suite de 2 habitaciones, abarrotada de muebles sofocantes. Menos mal que ninguna de esas monstruosidades es nuestra. Mi abuelo ya me había negado a mudarme. Ahora puedo insinuar que es necesario para mi trabajo. Al fin y al cabo, sin conexión directa a la red Flu, sería difícil estar de guardia en caso de emergencia. Va a haber, cierto. No hay conexión directa por red Flu. La ministra Stewart estuvo a punto de discutir sobre la red Flu de emergencia a la que ciertas personas podían acceder, pero cerró la boca. Luego sonrió. Bienvenidos a bordo, caballeros. Cualquier persona talentosa que recluten con éxito puede ganarles créditos para muebles y comida. Marius arqueó una ceja. Su suite ya estaba amueblada con mucho gusto. Y tenía un pequeño cuenco de cristal con vales de comida sobre el escritorio. Entonces sonrió. Familia. Mientras firmaban los contratos de trabajo, Marius pudo ignorar el dolor de la pluma sangrienta, pues la bondad de su familia le reconfortó el corazón. Lunes 26 de octubre. Buenos días, comando de Aurores, Oxmeade. Ian, ¿por qué no llevas esta citación al buen director? Entrará y saldrá de Stirling en menos de media hora, pero será el comienzo de lo que espero se convierta en un expediente extenso. Sí, comandante, yo también lo espero. ¿Me prestarás a tu mastín como refuerzo, entonces? El director Clark recibió algunas burlas amables por utilizar a su perro bien entrenado en el trabajo. La Aurora Tonks también te acompañará. Cuídate, muchacho. Uno de nuestros sanadores la está cortejando. ¿Oh, sí? No querría molestar a ninguno de ellos. Bromeó Ian. Tonks era divertida e iba a unirse a ellos cuando terminara su entrenamiento. Se lo había contado a Maud y Ian el otro día, y no les dijo que era un secreto. Pero Ian no diría nada hasta que ella se lo pidiera. Incluso pasaron por la nueva enfermería de la fortaleza para saludar a Marius y hacer planes para el almuerzo. Marius estaba descargando cajas y silbando melodiosamente. Un sanador muy feliz. El puesto de mando de los Aurores seguía siendo la cabaña por ahora, pero tendría oficinas en este nivel de la fortaleza, al final del pasillo. La oficina del ministro ya estaba instalada en la torreta. Ventanas mágicas con vistas a todo Oxmeade. Ella estaba buscando una buena secretaria que pudiera escribir en esa máquina de escribir que Emma había encontrado. Era un conjunto de oficinas impresionante, como mínimo. Y de alguna manera, aunque eran clandestinos, daban la impresión de estar en un nivel superior. Un trato regio, sin duda. Lunes 26 de octubre. Buenos días, oficina del mayordomo. La reunión de Enrique Johnson y Katrina Bell acababa de terminar. Ambos trabajaron bien juntos. Enrique tenía en mente contratar a Angelina cuando se graduara. Si la chica se hubiera espabilado y no hubiera jugado al Quidditch. En serio. Podría lastimarse ahí arriba. Sus oficinas estaban en la planta principal, el primer nivel inferior, pero daba la sensación de estar en el superior. Estaba situado cerca del patio de comidas, la sala sinfónica, para la que empezarían a aceptar reservas después del 1 de noviembre, cuando se publicaran los anuncios, y el espacio reservado para la pista de patinaje sobre hielo. Aún necesitaba conseguir un proveedor interesado en administrar esa área, pero ya estaba tanteando el terreno. Amaba su nueva suite de habitaciones. Y a sus 3 gatos les encantaba la libertad de corretear como en Hogwarts. No con él, eran las mascotas de sus hijos. Uno de sus hijos mayores se preparaba para graduarse de la universidad este año, y el segundo al año siguiente. Iban a terminar la escuela, aunque lo habían hecho para conseguir un trabajo que parecía inalcanzable como nacido de muggles. Ahora sus hijos menores tendrían opciones. Muchas. William Schlage había resultado ser una joya en cuanto a dotación de personal, no solo para la instalación Cheriset Children's que pronto abriría sus puertas, sino también en la dotación de personal de otras áreas de la fortaleza. Enrique golpeó el escritorio con su lápiz muggle. Junto a él había un pequeño bastón de madera con un precioso rubí incrustado. Con él, podía activar las runas grabadas en su escritorio. Allí estaba él, un esquí, y por primera vez en su vida, realizando magia. De alguna manera, Harry Potter había almacenado magia en las gemas.
Magia que él y otros Squibs podían usar para activar las runas alrededor de la fortaleza. Consultó su libro y pasó a la siguiente tarea. Dudó sobre cuándo contactar a sus familiares mayores. Lo habían rechazado después de no recibir su carta. Quizás invitarlos a ir a patinar o algo así en Yule. Mejor, para las celebraciones del solsticio de verano. Jejeje. Ese mismo día, Tonks y el Auror McMurray fueron vistos almorzando con Marius en las Tres Escobas. Lo curioso fue que no se habían presentado inmediatamente después de regresar de Hogwarts. Dougal Clark volvió y revisó el registro. Nada. Pasó junto a la mesa. ¿Qué tal tu mañana? Dumbledore, ¿ya está todo arreglado? Claro. Irá en traslador a Stirling más tarde y se encargará de todo después de cenar. Genial, Dumbledore. Dijo Tonks, molestando bastante a su novio. Pero la nueva sala del tribunal, empezó a decir Marius, pero Dougal negó con la cabeza. Después de comer, pásate por el comando de Aurores. Tengo otra tarea para ti. Ay, sanador Marius. Me está dando otra paliza la artritis. ¿Puedo hablar contigo por aquí? Con aspecto confundido y alarmado, Marius se levantó de la mesa y acompañó al director de Smle a una mesa desocupada en la esquina. Lanzando un hechizo de privacidad, Marius fingió examinar las manos de Dougal mientras hablaba con enojo. Su rostro reflejaba solo preocupación profesional. Tonks no confía en el director, y yo tampoco. Con razón. ¿Qué hacía ahí arriba sola? Preguntó Marius. No lo era. McMurray y Tonks estaban unidos. Algo malo pasó, eso seguro. ¿Podrías revisarlos, por favor? Imperius. Improbable. Pociones, más probable. ¿Puedes tomar sangre u otros fluidos? En el QT, en mente. Además, fingiendo escribir una receta de pociones y entregándosela a Dougal, Marius dijo furioso. Sí, lo haré. Si alguien la ha lastimado, responderá ante una fuerza mayor de la que conoce. ¿Tú, muchacho? Yo. No. Harry Potter. Tonks es su prima. Y con eso, Marius rompió el encantamiento, dando por terminada la conversación. Marius regresó a su almuerzo y Dougal Clark salió del pub con aire pensativo. Lastimar a alguien en la aldea molestaría al joven mago. ¿Lastimar a la familia? En fin, mejor decidir los preparativos con antelación y elegir la música. El funeral se acercaba, era solo cuestión de tiempo. Alguien estaba jugando con fuego. Lunes 26 de octubre. Diezham Malfoy Manor, Wiltshire. Serena, la elfa principal de la casa Malfoy, vio quién estaba en la Red Flue e inmediatamente envió a su hijo de regreso a sus deberes en Londres. No debe ser visto tratando de obtener ayuda para quitarse ese collar malvado. Tabby, ve y acompaña al hombre cangrejito, le ordenó Serena a su hija mayor. Una dulce hija y un elfo inteligente. Cuando los elfos estaban solos, nadie llamaba a su amado amo o señora. Esas personas malvadas abusaban de sus elfos, abusaban de los lazos que los mantenían unidos. Un día, se romperían. Serena permaneció invisible y se movió hacia la habitación para escuchar. Crabbe. Por fin. ¿Lo vendió el albanés? Preguntó Lucius. Crabbe estaba frustrado. Había tenido el bastón en casa, en una caja protegida, desde que se lo compró a Malfoy. Por fin había descubierto su función. Pero Malfoy era demasiado listo para engañarlo por mucho tiempo. Descubriría que la compra se había completado. Era hora de llevarlo, sin protección, a la reunión. Es hora de jugar al buen minión. Sí, señor Malfoy. Lo cambié por algunas de las cosas que hablamos. Y por el oro. Venía en un estuche bonito, pero lo dejé en casa. Pesaba demasiado. El hombre pensó en decir algo insultante sobre su magia. La próxima vez, simplemente encoge la caja. Te dije que no encogieras el bastón. Se quejó Malfoy. Y bien. A ver. Achilles Crabbe, un antiguo compañero de los Malfoy, tuvo dificultades en la escuela. Tardó 7 años en completar 4 timos y solo un éxtasis, y todo fue práctico. Criaturas mágicas. Era un genio con los Abraxans que los Malfoy criaban. Y era sorprendentemente bueno ocultando objetos valiosos de arte oscuro. Y, como los novios chismeaban más que las brujas, solían tener acceso exclusivo a objetos de valor que se vendían. Como este bastón de Ra. ¿Qué significa toda esta jerga egipcia? Preguntó Crabbe en voz baja, como si no lo supiera. En voz baja, Malfoy profirió un insulto. En voz alta, explicó. Se supone que controla a los no muertos. ¿Como los vampiros? Lucius consultó un libro y volvió a mirar el bastón. No lo creo. Inferí. ¿Ves? Esta es la runa de control. Mi padre sabía de un alijo de Inferí que el señor oscuro escondió. Un hombre astuto y poderoso.
El señor oscuro. Pronto volverá con nosotros, amigo mío. Crabbe asintió. ¿Quieres que guarde esto con las otras cosas para nuestro amo? ¿Sus regalos de regreso a casa? Sí, pero ten cuidado. Nos están acechando. Estoy seguro. Ambos pensaron en el hombre del saco de los mortífagos, pero nadie dijo su nombre, por si acaso el nombre Mod era un tabú. Los magos admiraron la mano de obra y la sensación de magia oscura que emanaba del bastón. Estar en la habitación con él menos de una hora le había costado a Lucius Malfoy más de 5 años de vida. Qué lástima que Crabbe dejara el estuche protector. Y qué lástima que no le ofreciera al señor Malfoy el mismo tipo de equipo protector que él usaba. No es que tuvieran tanto tiempo si el auror quien usted sabe los atrapaba. Martes 27 de octubre. Posada Oxead. Aberforth sorbió su desayuno matutino con cuidado. Extremadamente alcohólico, era una bebida local. Crema, avena, whisky con un toque de miel, el atol brose solía ser un capricho festivo. Leer el titular del periódico de hoy le inspiró al barman a prepararlo. Hermano, metiste la pata ahora mismo. Aberforth se había distanciado de su familia galesa tras la muerte de Ariana y compró este pub tras vender la casa familiar, que su hermano finalmente recompró. Cambió su lealtad a Escocia y se consideraba escocés. Incluso llevaba su falda escocesa apropiadamente y había sido adoptado por un clan. Leer que el director de Hogwarts había evadido una multa por hurto menor no sorprendió al viejo mago. El método de esa evasión tampoco le sorprendió. Y más de una carta, no una simple perorata, se le enviaba al ministro Stewart para que hiciera algo con ese Sassenach. Aberforth fue el que puso la pluma sobre el pergamino. Director Clark. Vaya armado hasta los dientes. Prepárese para la guerra. No es broma. Aberforth. Y que las bendiciones sean con ellos en su camino, pensó el hombre. Martes 27 de octubre. Buenos días, gringos. El duende degradado a conductor de carro estaba furioso. No fue su culpa que la bóveda del heredero negro cayera en manos del chico equivocado. Y su padre pagó el precio. Con su cabeza. La cabeza de un goblin jamás debería exhibirse así a los humanos. Quería vengarse, pero tenía que portarse bien. Se inclinó y se rascó estas últimas semanas. Aunque lo descartaran para el proyecto del Castillo del Mocoso por negarse a cumplir su promesa, ¿a quién le importaba? Otra oportunidad. Los carreteros empezaban a aceptarlo y, esta vez, cuando se acercó, le contaron los chismes que habían oído. El niño que vivió heredó un lugar donde podrían estar los dragones sagrados. Iban a enviar al maestro terrestre para que aconsejara a su hermano espiritual sobre cómo realizar esa magia allí. El duende huérfano había estudiado con el hombre durante un tiempo. ¡Qué oportunidad más divertida! Martes 27 de octubre. Desayuno, Hogwarts. El aire estaba cargado de tensión. Harry había recibido una nota de Moody diciéndole que desayunara en el gran salón y disfrutara del espectáculo. Harry, que no era de los que dejaba a sus aliados desprevenidos, había compartido esa noticia. 3 de cada 4 mesas tenían estudiantes armados y listos para algo. La marcha de la Guardia Negra fue sorprendente. El regimiento de los Kilts era un antiguo regimiento de combate. Solo contaban con una docena y ningún gaitero. Sirius le había contado a Harry que Dorea Black, su abuela, era descendiente del clan que fundó la unidad de combate. Harris Black, de quien Harry tomó su nombre, fue aparentemente el primer comandante. También bromeó diciendo que las reglas de la Guardia Negra para los gaiteros eran que las gaitas eran un arma de guerra y, por lo tanto, solo podían usarse al aire libre. Familiares o no, eran un grupo impresionante. Y contaban con media docena de aurores locales. Director Dumbledore. No estaba autorizado a abrir el correo dirigido a Hermione Granger. Se le acusa de hurto menor de 80 galeones y de manipulación de correo postal. Como resultado de estos cargos, se le cita a comparecer de inmediato en el castillo de Stirling para afrontarlos. ¿Creía que las nuevas salas del tribunal en el fuerte de Edwin ya estaban listas? Le preguntó Hermione a Harry en voz baja. Ojo Loco les había inculcado que los susurros se transmiten, mientras que las expresiones subvocales no. Sí, lo son, respondió Harry, igualmente tranquilo. ¿Quieres invitar a ese hombre a nuestra casa? No lo pensé cuando instalamos las oficinas y demás allí. Ya es demasiado tarde para cambiarlo. Al menos aún conservamos toda esa sección del castillo de Stirling que Argus Moody donó hace mucho tiempo. Que los aurores lo lleven allí. Mientras los estudiantes susurraban por el pasillo, y Harry y Hermione hablaban, Severus se levantó y se acercó al comandante para revisar la orden de arresto. Sacó una bolsa del bolsillo. Está claro que alguien intenta manchar el buen nombre del director. Aquí tienes 100 galeones.
Se los daré a la sabelotodo de pelo frondoso que no es lo suficientemente lista como para saber dónde está su propia mesa. Enfatizó esto último mientras se inclinaba cerca del rostro de Hermione, prácticamente tirando la bolsa al suelo. El oro golpeó con fuerza sobre la mesa en el silencio, frente a la joven, ofendida y sobresaltada. La mano firme de Neville mantuvo a Harry en su sitio. «Deja que los adultos se encarguen de esto», dijo Neville en voz baja. Harry entrecerró los ojos con ira, pero la leve inclinación de cabeza respondió a la petición de Neville. Ambos sentían a Moody cerca, observándolos. Esto también era una prueba para sus reacciones, lo sabían. Snape regresó con paso majestuoso hacia los hombres que esperaban allí. «Salgan de aquí. Los hombres travestidos traumatizan a los niños». Harry se burló en voz baja de eso. En su opinión, todos los hombres usaban vestidos en ese lugar. Y las faldas escocesas eran tradicionalmente solo para hombres. Una mano enguantada golpeó al maestro de pociones en la cara. Al parecer, el comandante de la guardia no quiso quitársela de la mano antes de abofeteársela en la mejilla. «Te reto a un duelo de honor. Por lo que le dijiste a la muchacha y sobre nosotros. Claymores. ¿Eso es un tipo de espada, Sassenach?», lo desafió el comandante. «No. Soy un mago. No lucho como un mugle, y no lucharé contra gentuza como tú». El profesor de pociones se dio la vuelta. El director le había indicado que se retirara. A diferencia de muchos sangre pura, Severus no era hábil con el sable ni la espada ropera. Era un excelente duelista cuando hacía falta. Pero se alegraba de tener la excusa de no tener que luchar contra esa gente. El profesor de pociones sabía que algo más estaba sucediendo. Minerva no estaba y Flitwick tardaba en regresar. Esta gente se había aprovechado de la madrugada y la falta de aliados poderosos para el director. A menos que conocer todos los encantos para lavar o rizar las extensiones de cabello fuera una competencia. En esa, Lockhart sin duda ganaría. No serviría de nada en una pelea real. El hombre moreno retrocedió a un rincón lo más cerca posible de la salida de Slytherin. Todavía no había muchas serpientes allí, y se encargaría de que las demás regresaran a la seguridad de su sala común. Varios de los hombres escupieron al suelo y murmuraron en voz baja, pero él no era su objetivo, en ningún caso. Tampoco se habían movido. «Señores. Parece que hay un error. Soy el guardián mágico de la niña. Claro que voy a revisar su correo de lechuzas desconocidas. Simplemente aún no he tenido oportunidad de entregar el oro». La familiar sensación de magia se arremolinó. Creció. Dumbledore se acercó a la niña y dejó con cuidado la bolsa sobre la mesa. Luego se volvió hacia los invitados. Con una voz llena de poder mágico, el mago no pronunció un hechizo, sino una orden. «Es hora de que te vayas». Harry realizó el hechizo de escudo alrededor del auror más cercano. Era un hombre que conocía. Incluso cuando la tropa se dio la vuelta para marcharse, junto con el resto de los aurores, un hombre se quedó. Ignoró la magia extraña y se acercó a Hermione. «Papá». Rionach corrió hacia su padre y le dio un abrazo rápido, que él correspondió con interés. Besó a su hija en la frente. «Puede que llegue tarde a recogerte, muchacha. Será mejor que camines a casa con amigos», aconsejó el auror Seanoneal. «Sería bienvenida a acompañarnos, Rionach», dijo Harry. Ella se sonrojó y regresó a su asiento en Gryffindor. El auror se concentró en su trabajo y se giró hacia Hermione. «¿Conoces el hechizo de conteo, muchacha? Si no, puedo lanzarlo por ti». Hermione negó con la cabeza, y él lo lanzó. 80 galeones. Hermione le susurró al oído al auror, y este asintió. Habló con el comandante, quien sacudía la cabeza como un perro que se sacude el agua. Los demás hacían variaciones de lo mismo. Hermione les había dicho que Alastor Moody era su guardián mágico. No Dumbledore. Seanoneal tomó la iniciativa frente a la señorita Granger por si el director tomaba represalias en ese sentido. «Es hora de que te vayas a casa». El director lo intentó de nuevo con su potente voz cantarina. Esta vez, Neville ayudó a Harry y rodeó a Dumbledore con una burbuja. «Por favor, acompáñenos, señor Dumbledore». El comandante de Aurores Macmillan dio un paso al frente. Solo se enfrentará a una pequeña multa y volverá antes de que se dé cuenta. Es más bien una advertencia. Si no hace caso y lo vuelve a hacer, la próxima vez la multa será el doble, pero acabo de entregar el oro. Es hora de que se vayan todos. Luna se abalanzó para intentar agarrar la mano del Auroroneal, pero terminó con un trozo de manga arrancada en la mano. ¡No! ¡No! Luna lloró a gritos al ver desaparecer a los hombres. Sus lamentos sonaron fuertes al principio, pero pronto fueron eclipsados por la cacofonía que se desató con la desaparición de las tropas.
Harry sabía que el poder que el director estaba usando era excesivo. El director los envió a Dover. Harry escuchó en su mente. Dumbledore estaba intentando enviarlos a todos al mar, inconscientes. Harry era consciente de la profunda angustia de Luna, pero Hermione intentaba consolarla. Harry tenía que concentrarse en esto o 19 brujas y magos estaban a punto de morir. Incluido su querido mentor Moody. El tiempo se ralentizó. Neville y Harry se abrazaron, al igual que sus amigos y aliados a su alrededor. Dedicaron su magia al esfuerzo de mantener a esas personas en una burbuja. Para traerlas de vuelta. La sonrisa paternal de Dumbledore se desvaneció y puso una mirada que decía: las consecuencias recaen sobre ustedes. Observó que Neville, Anna, Susan, Harry, Hermione y Luna estaban todos unidos. Unidos para oponerse a él. Mientras Albus intentaba desenfundarlos. Los destrozarían. No tenían el poder para. De repente, la pelea terminó. Todos los niños cayeron al suelo. El director se desmayó, con sangre manándole de la nariz y los oídos. Afuera, sin que los participantes en la batalla de voluntades los vieran, los desterrados reaparecieron en el límite del recinto. Los aurores y guerreros cayeron. ¿Dónde? El grupo de amigos no lo sabía, pero Moody estaba herido. Harry lo notaba. Necesitaba salir de allí. Y consolar a Luna. Y ver cómo estaba Hermione. Y el castillo entró en modo asedio. Las puertas principales, ya cerradas, estaban cerradas con llave. Las enormes puertas principales, cerradas con llave. Las contraventanas, cerradas con llave. Ni siquiera los elfos domésticos podían salir. Nadie entró ni salió por un tiempo. Luna, sollozando en el frío suelo de piedra, gritó de angustia y se desmayó. Tras la terrible batalla de voluntades, los aurores escoceses y los guardianes de la Guardia Negra fueron depositados frente a las puertas principales. La mayoría. 3 de ellos fueron empalados en la puerta de hierro forjado. El comandante de la Guardia Negra y uno de los aurores. Y Alastor Moody. Harry sintió el dolor de su mentor. Pepper. Ernest. Encuentren a Moody. Está herido. Consíganle ayuda. El elfo dentro del castillo se apresuró a obedecer y no pudo. Levantándose temblorosamente, los chicos fueron los que más rápido se recuperaron del grupo. Harry y Neville corrieron hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave. No podían avanzar más. Harry gritó de frustración. Ernest apareció junto a él. Amo a Harry. Ernest no puede irse. Harry cerró los ojos y se concentró. La nueva enfermería tenía un equipo precioso. El laboratorio forense. Había venido gente de América a entrenar a los aurores. Era hora de lanzarlo. Harry había probado el encantamiento Patronus y estuvo cerca varias veces. Lo necesitaba ahora. El encantamiento de comunicación podría atravesar los muros de piedra y las protecciones. Espere, Patronum. Gritó Harry. Un brillante fénix, del mismo tamaño y forma que Fawkes solo que de un blanco perlado, flotaba allí, esperando su mensaje. Por favor. Vengan a Hogwarts. Cerca de aquí hay soldados y aurores heridos. Por favor. ¡Ayuda! El fénix voló en círculos alrededor de su cabeza y luego subió y salió por una ventana del 3er piso y se dirigió al fuerte de Edwick. El profesor Snape recogió cuidadosamente toda la sangre del administrador caído y levitó al director hasta la enfermería mientras el gran comedor rompía en susurros. La presión que ejercía sobre él constantemente se había aliviado, al menos parcialmente, de alguna manera. La tentación de matar a este hombre mientras yacía boca abajo era fuerte. Pero Severus ya no servía a la magia oscura, y ese acto traería de vuelta toda la locura, toda la exaltación maligna. No. No. Actuaría por el bien. Estaba limpio de magia oscura salvo por esa maldita marca, y así seguiría. Ojalá pudiera romper el vínculo con sus 2 malvados amos. La marca tenebrosa era solo la señal más visible. Pero los juramentos, hechos de buena fe, jurados y cumplidos a pesar de las promesas rotas y la fe traicionada, aunque culpable, temeroso y vulnerable, eran los que más le pesaban. Mientras tanto, Hermione y Susan lograron subir a Luna, inconsciente, al banco. Susan atendió a Anna a continuación, mientras que Hermione tomó una servilleta y mojó una esquina doblada en la copa de agua que estaba junto a su plato. Empezó a frotar suavemente el pálido rostro de Luna, con la esperanza de que esto despertara a la niña. Anna se despertaba sola, mirando a su alrededor, desconcertada por lo que había sucedido en cuestión de segundos. Hermione detuvo sus labores y le entregó el oro del profesor de pociones a Susan. ¿Podrías pedirle a un prefecto que le devuelva esto al profesor Snape por mí? No lo quiero. Susan asintió.
Ella tampoco quería tocar la bolsa, así que pidió ayuda. Ninguna de las dos chicas se dio cuenta de que ellas y la mayoría de sus compañeras estaban en estado de shock. Los profesores descubrirían más tarde que había sido una completa pérdida de tiempo dar clases después de los sucesos en el gran comedor, salvo quizás para distraer al alumnado. Ningún niño aprendió ni recordó nada ese día. Hermione se giró para seguir intentando despertar a Luna y se sobresaltó al darse cuenta de que sus ojos gris plateado estaban abiertos, pero con la mirada perdida mientras las lágrimas caían de sus ojos ciegos. O tal vez se equivocaba, tal vez su futura hermana esposa lo veía todo demasiado bien. Los pensamientos de Hermione, aunque aún lentos, comenzaron a preguntarse por qué se sentía a la deriva. Sus padres eran médicos y Hermione había aprobado sus certificaciones de RCP y otras emergencias a la ridículamente temprana edad de 10 años. Empezó a forzar su mente a utilizar ese conocimiento. Al llegar a la conclusión correcta, intentó llamar a Ernest y entonces recordó a Skulls. Skulls apareció a su lado tan rápido que se sobresaltó, a pesar de haberlo llamado. «Guay, Skulls, gracias a Dios. ¿Podrías traerme un par de mantas con hechizos calentadores y chocolate caliente?» «Mucho chocolate caliente u otras bebidas calientes», dijo, mirando a los demás estudiantes sentados con la mirada perdida en las mesas. Skulls regresó rápidamente con los artículos solicitados y, tras ayudar a Hermione a envolverse a Luna y a ella misma con una de las mantas, se alejó rápidamente para ayudar a los demás estudiantes. Hermione notó que Skulls había alertado a algunos de los otros elfos de Hogwarts, así que todo estaba bajo control. Tras un par de sorbos reconfortantes del rico y cremoso chocolate caliente, tomó la otra taza y empezó a darle cucharadas a Luna. Luna se despertó pronto, pero no fue mucho mejor. La mirada horrorizada que dirigió a Hermione desgarró el corazón de la joven ratón de biblioteca. Atrajo a Luna hacia sí y dejó que la pequeña derramara amargas lágrimas sobre su túnica escolar. Lo único que pudo hacer por su amiga fue abrazarla. ¿Significa esto que Dumbledore ha matado a otros así? Sin darle tiempo a Neville a responder, Harry tuvo otro pensamiento aterrador. Neville, no creo que Moody supiera de esto. Nos ata. ¿Sí? Pero el poder que Dumbledore expresó. Intentó usarme para obtener poder como un vampiro usa la sangre. ¿Viste las caras de todos? No éramos los únicos. Neville era casi imperturbable en una crisis. Un rasgo que Moody había notado y aprobado mientras entrenaba a su ahijado honorario. Por lo tanto, asintió lentamente, pero era evidente que había estado pensando con rapidez. Todos necesitan ser revisados. Si puede absorber poder a voluntad de esa manera. El chico se estremeció. Neville se preguntó si se canalizaba a través de las protecciones del colegio o si era un poder hasta entonces inaudito, ejercido por el mismísimo Dumbledore. Harry, sin embargo, estaba furioso. Una vez que salga de aquí, no volveré. Si los muggles pueden educar en casa, ¿por qué yo no? No sé si mi abuela me creerá. Pero le contaré esto este fin de semana, cuando nos reunamos para el funeral. ¿Viene tu padrino? Sí, y también le estoy contando esto. ¿Lo sentiste? Su poder, quiero decir. Sí, luchar contra él fue duro, preguntó Neville, con la apariencia y el sonido del niño de 12 años que era. Harry, si no hubiéramos luchado contra él, ¿qué habría pasado? Habríamos perdido a muchos de nuestros guerreros por la policía o en la batalla. Habría muchas viudas y viudos. Huérfanos. Ese mago pretendía asesinar. Lo presentía. Lo frustramos, amigo. Lo hicimos. Me alegra que estés liberado. No podría hacerlo solo. Y las chicas también ayudaron. Brujas fuertes, todas ellas. Sí, tenemos suerte, amigo. Al menos los tenemos. ¿Crees que quiere matarnos a todos? Preguntó Neville en voz baja. Sí, claro. Nunca dejó de desearlo. No quiero que nuestras chicas estén aquí. No quiero estar aquí, Neville, amigo mío. El chico tembló inesperadamente por algo más que el frío de los pasillos del castillo. Yo tampoco. Quiero que Sheno se entere de esto de inmediato. Apúntate a la campaña del periódico. Harry asintió. Casi perdemos a Alastor hoy. Me mata no saber cómo está. No puedo hablar con Luna. Ahora mismo no. Harry se sentía tan asustado y perdido. Ambos chicos querían ir a ver a los aurores, pero no podían caminar más lejos de lo que habían caminado. Mientras Harry se recuperaba de la conmoción y recuperaba la energía, tuvo una idea. No era agradable. Era una idea que, sin saberlo, le había dado un auror curtido en la lucha, cansado de la falta de justicia y tomando la justicia por su mano.
Harry estaba reemplazando su miedo y sus sentimientos de impotencia con una ira terrible y oscura. Harry Potter, un potencial señor oscuro por sí solo, estaba al borde del abismo. Enfurecido por el intento de matar a su guardián, enfurecido por los intentos de matar a queridos aurores locales, el poder de Harry latía y se arremolinaba. Con una voz extraña en sus propios oídos, el mago supremo se volvió hacia su hermano espiritual. Nef, ¿podrías ir a ver cómo están las chicas? Tengo un recado que hacer. Claro. Ten cuidado. Harry sabía dónde estaba el mago que acababa de intentar matar a su guardián. Y ninguna barrera de guerra le bloqueaba el paso. Era hora de un poco de mantenimiento en casa. Hora de que el hechizo de fontanería saliera con seguridad. Severus Snape era muy inteligente y sabía sin lugar a dudas que el director Dumbledore, de alguna manera, tenía las riendas firmemente sobre él. Miró el pequeño frasco de sangre que acababa de recoger. Se podía hacer mucho mal con un poco de sangre. Quizás se podían preparar una o dos cosas que contuvieran sangre gris, en el peor de los casos. Una poción de luz para adoptar un niño con sangre. Y una poción de escudo de luz. Sí, no es que quisiera alardear en la siguiente fiesta de Lucius sobre la magia de luz con la que estaba jugando. Protección poderosa. Una especie de manto. ¿Cuánto duraría la protección? ¿Quién sabe? Pero tanto él como Minerva tenían una ligera conexión con las protecciones. Ella sabría que Dumbledore mató a esa gente, desterrándolos al mar de esa manera. Quizás el reinado de Dumbledore terminaría pronto. El Señor Oscuro estaba aterrorizado de este hombre, como lo estaba cualquier ser mágico racional que llegara a ver su verdadero rostro. Entre ambos, el Señor Oscuro nunca duraría como gobernante. Era demasiado Gryffindor, demasiado violento. Eventualmente, habría una revuelta, o los mugles intervendrían. Dumbledore gobernaba mediante el miedo, la intimidación y la manipulación. Era rey sin el aburrimiento de trabajar con pergaminos. Albus tenía a sus marionetas del ministerio bailando en filas. Y Fudge se creía todo un experto. ¿Cuál era el plan de Lucius? Severus preparó la poción y, una vez hirviendo, empezó a escribir otra carta al mago considerado el líder de los mortífagos. Todos los demás acudían a él en busca de orientación ante la continua ausencia del Señor Oscuro. La pulcra mano de Severus escribió otra súplica para que le permitieran ayudar en los planes de Lucius. De repente, hizo una bola con la carta y la arrojó al fuego enojado. Explosión. Cualquier plan para derrocar a Dumbledore tenía que ser sutil, pero también sabía que nunca volvería a arrodillarse ante el mago que mató a su amada Lily. ¡No! Tenía que haber otra manera. La profecía, sin que nadie la hubiera deseado, acudió a su mente, al menos en parte, según lo que había oído. El niño era poderoso, sin duda, y cada día lo era más. ¿Podría ignorar que era el hijo de Potter y concentrarse en todo lo bueno que era Lily? El cronómetro sonó, indicando que otra clase estaba a punto de comenzar. Pasó sin prisa al siguiente paso, con cuidado con la belladona. Un veneno si se introducía en exceso. Severus desterró la melancolía que sentía, puso la poción en éxtasis y fue a supervisar a unos estudiantes tontos y sin talento para su sutil oficio una vez más. Fue su penitencia por haber hecho que su único amigo verdadero fuera asesinado por el segundo peor señor oscuro de este siglo. Harry empezó a subir la gran escalera. Sus planes eran sencillos. Quitarle toda la sangre del cuerpo a Dumbledore. A mitad de camino, Fawkes apareció de la nada, flotando sobre él, bloqueándole el paso. Este no es el momento. Si haces esto ahora, con ira, será un acto malvado, dijo Fawkes en la mente de Harry. Dumbledore intentó matar a hombres y mujeres que juraron proteger y servir. Ese es el acto malvado. Solo soy quien se asegura de que no vuelva a suceder. Este hombre está cada vez más desesperado. Por favor, suplicó Harry. Este no es el camino. Hablemos, mi compañero. Harry ofreció su brazo como percha, se dio la vuelta y bajó las escaleras. Caminó hacia uno de los muchos nichos con bancos que rodeaban el castillo. La magia del joven mago los envolvió como una capa. El pájaro eterno pareció bañarlos en un instante. Intentó matar a Moody. Se quejó Harry en voz alta. Intentó matar a mis amigos. Solo por su trabajo. No iban a hacerle daño a Dumbledore. Se enfrentaba a una multa. Esos guardias intentaban sacarlo de Hogwarts. Para derrotarlo, debe estar lejos de aquí. Él lo sabe. No puedes derrotarlo aquí. Te he esperado mucho tiempo, elegido, Fawkes. Ese hombre es malvado y se cuida mucho de no hacer nada ilegal. Ni siquiera le echarán a los aurores ni a los soldados de la Guardia Negra. Dirá que Hogwarts lo hizo para proteger a los niños. El pájaro eterno frotó su cabeza contra la mejilla de Harry.
Matar no es la única solución, mi compañero. Harry preferiría perderse la historia, o cualquier otra cosa, antes que perderse esta oportunidad. Fawkes empezó a hablar sin parar. Le contó lo atraído que se sentía por una pareja decidida a ayudar al mundo. Sus cartas estaban llenas de amor y esperanza en una sociedad mejor. Viajaron por el mundo y, cuando fueron gravemente heridos por alguien que desaprobaba la unión de dos hombres, fueron sanados por una tribu africana. Los nambianos, impresionados por su poder y sus objetivos, cometieron un terrible error. Les enseñaron a los chicos su magia narrativa. Dos señores oscuros, Heller Grindelwald y Albus Dumbledore, recibieron una herramienta tan poderosa. Los bondadosos sanadores descubrieron su error demasiado tarde. Dumbledore usó la magia para persuadir a la gente de su visión del mundo y de cómo debería ser. La usó para atar a un fénix ingenuo que confundió la magia hasta que se unió a alguien que no era bueno, solo poderoso. Y hasta el verano, cuando las ataduras de Harry fueron eliminadas y la pérdida de su magia dejó de empoderar a Albus, solo entonces el Fénix pudo romper esos lazos para siempre. La ausencia de Albus en Hogwarts ayudó a Fawkes a escapar. Heller continuó usando esta magia y logró enseñar una parte a otros. Incluso a un canciller Muggle. Pero, al igual que él, la usaron para el mal. Dumbledore se esforzó por doblegar a Heller más de una vez, y finalmente lo encarceló. Grindelwald seguía vivo, seguía en prisión y recibía la visita de Dumbledore una vez al año. Harry se quedó atónito al enterarse de que Dumbledore era gay. ¡Guau! No es que le importara. Algunos de sus vecinos más amables eran un par de hombres de los que a los vecinos les encantaba cotillear y culparles de todos los demás problemas. Aquellos de los que no podían culpar a Harry. En ese momento sintió un poco de simpatía por el malvado mago, pero esta desapareció rápidamente. Moody. Mentor, guardián. Figura paterna. Figura de abuelo. Harry se burló. Un abuelo que, en lugar de llevarte a pescar o a jugar al golf, te enseñaba a matar gente en silencio y salirte con la tuya. Pero Moody mataba para proteger, Harry estaba seguro. Fawkes continuó compartiendo información. Confirmó lo que él y Neville habían sentido. Sus ataduras a la magia no solo los mantenían bajo control, aunque eso formaba parte de ello. Les había extraído magia y probablemente quería volver a hacerlo. Fawkes le advirtió a Harry que tuviera cuidado. Tenía que haber una forma de derrotar a Dumbledore sin matarlo. Harry contaba con Fawkes y Luna insistiendo en esa idea. Y no fue ya saben quién el que propuso utilizar la muerte y el terror para salirse con la suya. Quizás Harry podría sacar a Dumbledore del castillo y encarcelarlo donde quiera que estuvieran encerrados Grindelwald. O había otras islas habitables en las Hébridas. Quizás otro castillo abandonado. Así empezó Azkaban. Solo que en lugar de atraer dragones, consiguieron demonios. Al menos, Dumbledore en prisión no estaría atando más magia infantil ni manteniendo la Gran Bretaña mágica en la época victoriana. Ni sería el dictador no del todo benigno de Gran Bretaña. Fawkes rodeó a su compañero y cantó una canción de alegría que le alegró el corazón. Si lo alejas lo suficiente de Hogwarts, sobre todo bajo fuertes protecciones a gran distancia, el colegio no podrá detectarlo y lo dará por muerto. Una vez que otro director o directora controle las protecciones, su consumo de poder en Hogwarts se verá frenado. Dejará de ser un mago, e incluso podría detener su consumo de poder en otros. Tenemos un plan, Fawkes. Tenemos un plan. Harry tomó sus recuerdos y escribió una breve sinopsis de todo lo sucedido esta mañana y lo que dijo Fawkes. Harry le pidió que llevara el informe a sus tías. Lo compartirían con Moody. Los elfos tenían dificultades para salir del castillo. Ernest, incapaz de salir. Pepper, aparentemente, no oyó la llamada de Harry. El pájaro eterno se apagó y el joven mago fue a escabullirse en el último trozo de la historia. Tuvo problemas para concentrarse en esta clase incluso en los mejores días, y este fue uno de los peores. Harry planeó encontrar otro conjunto de ruinas que los duendes y él pudieran trasladar y reconstruir. Y tener un sistema de justicia completamente independiente que no incluyera traer criminales a su casa. ¿En qué había estado pensando? La nueva enfermería del fuerte de Edwige estaba cerca y no solo el sanador Marius, sino también el sanador Abbott vivían en sus aposentos. Ambos hombres habían avisado en la Edle, pero estarían de guardia allí en caso de emergencia por el momento. Hasta que los goblins terminaran de instalar las ruinas que se instalarían a finales de esta semana, la seguridad estaba a cargo de guerreros goblins de aspecto feroz que portaban hachas de batalla y picas. El médico de la Guardia Negra fue astuto y cortó el hierro forjado que ensartaba a los tres hombres. Esa maniobra salvó vidas.
Respondiendo a la llamada de Marius, Pepper fue el único elfo que acudió a ayudar. Llevó a todos los heridos a la enfermería uno a uno y llevó a la Guardia Negra al interior de la fortaleza rápidamente. Las pociones de dolor y los hechizos silenciadores ayudaron a los sanadores a concentrarse. Lamentablemente, a uno de los aurores le traspasaron el corazón al aterrizar, y los sanadores no pudieron hacer nada más que tipificar y guardar su sangre. Excelente. Una pena que no coincidiera con la del comandante Montgomery. El cuerpo sería enviado al nuevo laboratorio forense. Ni siquiera tenía nombre aún. Quizás le pondrían el nombre de este valiente mago. Los lugareños temían al inferi, con razón, y la sangre, si se extraía rápidamente, podría usarse para salvar a otros. Ojo Loco tuvo suerte. Su herida no le había tocado el riñón izquierdo por 1 centímetro, y el sanador conocía un hechizo para desterrar lentamente el objeto mientras lo curaba al paso. Pensé que estaba perdido, muchacho, cuando caí en la valla. ¿Qué pasó? No lo sé, pero Harry no puede salir del castillo. Envió un mensaje con un Patronus Fénix, alertándonos de la emergencia, dijo Marius con asombro. Luego envió un Fénix real con una nota sobre lo ocurrido. Lo estaban reteniendo. Neville también. Una vez que pueda salir de Hogwarts, será un trabajo duro traerlo de vuelta a ese lugar, compartió Marius. Envió un informe completo a casa. Claramente, no quería molestarlos con eso aquí. El comandante de la Guardia Negra, Charles Montgomery, necesitaba un bazo nuevo y había perdido mucha más sangre que Moody. Lástima que su tipo de sangre fuera B. No tenía nada de eso a mano. Marius podía sentir la magia de Harry en Alastor y sabía que salvaba la vida del mago. La magia de Harry también estaba sobre el Auroronial. Al igual que la de Dumbledore. Marius sabía que Harry no había lanzado a nadie contra una valla con púas, pero esa acción claramente había matado a este hombre. ¿Cómo demostrarlo en el juicio? Menos mal que eso era para gente lista como los amigos de Cedrella al otro lado de la sala. Marius solo tenía que registrar la magia y redactar el informe. El forense emitiría el veredicto final. Bueno, sobre la causa de su muerte, Marius escribió una nota rápida a sus tías. Si Harry intentaba proteger a este hombre sin éxito, se sentiría culpable. Y probablemente adoptaría a la madre y al niño en la familia para cuidarlos y protegerlos. Martes 27 de octubre. Temprano por la tarde, reserva del dragón rumano. Gracias, jefe, por dejarme tomarme unos días de vacaciones, dijo Remus, firmando el recibo de su pago unos días antes. Trabajas duro, Remus. Es un orgullo tenerte aquí. Ah. Ródica, entra. Hemos terminado. Remus se puso de pie y la ayudó con los paquetes en sus brazos. La bruja rumana podría no ganar ningún concurso de belleza inglés. Su cabello y ojos oscuros, y su complexión delgada, eran lo opuesto a lo que era la imagen popular del momento. Miró a Lupin, y él se sonrojó. Se despidió con la mano después de su parto, pero Remus no se movió ni dijo nada. Creo que le gustas. La esposa del jefe oyó el correo y entró apresuradamente. ¿Y a ti te gusta? Sé que ambos están solteros. Hay un baile muy bonito para la víspera de Todos los Santos. Marta, para. El señor Lupin se va al extranjero a ayudar a unos amigos. Que el hombre no lo compartiera era por Harry Potter, o que pudiera haber dragones, impresionó a Remus. Se aseguraría de compartir con todos lo que encontraran si no era un secreto. Bueno, habrá otras cosas. A una chica le gusta que la cortejen, ¿sabes? Remus asintió ante la insistencia. Necesito hacerle saber quién soy. Ella lo sabe. No es ilegal ni un secreto. De hecho, guardar semejante secreto aquí podría ser mortal. Remus recordó que tenía que firmar algo al respecto. Bien. Entonces lo comprendió. Ella sabía quién era hermosa, amaba a los dragones, trabajaba con ellos y se interesaba por él. Quizás podrían tener una cita cuando él regresara. Si tuviera el coraje de preguntarle. Harry se sentó en clase y no hizo nada más que pensar en ideas encantadoras y anotarlas en su cuaderno. Sabía que Moody estaba triste y con dolor, pero estaba vivo. Neville recibió hoy su tutoría pagada para su instrucción de elemental de tierra. Si Dumbledore no estuviera en la enfermería, ¿seguiría el castillo en confinamiento? Pero sintió que las protecciones se activaban. El director le había mentido a Hogwarts sobre que los lugareños eran una fuerza atacante y un peligro para los estudiantes. Harry lo sabía. No sabía cómo lo sabía, pero simplemente lo sabía. El director había querido matar a todos los lugareños que habían venido a arrestarlo y provocar que Neville y Harry entraran en rabietas incontrolables. Harry le dio a Neville el prendedor que le había hecho. Era un cardo, como el de Harry. 18 brujas y magos vinieron esta mañana.
Bueno, además de Modi. 19 en total. Se preguntó cuántos pudieron regresar a casa al final del día y si había algo más que pudiera haber hecho para ayudar. Cualquier cosa que debería haber hecho. A Harry le alegró ver que Dumbledore no asistía al almuerzo. Era una nueva regla que obligaba a todos los estudiantes, al igual que el personal, a comer allí. McGonagall seguía negándose a comer cuando comía el director. Los pensamientos de Harry se ralentizaron, se detuvieron. Atrás quedaron los recuerdos del ataque de la mañana contra la Guardia Negra y los Aurores. Atrás quedó el recuerdo del dolor de Modi. Harry recordaba vagamente lo que Fawkes había dicho, pero ya no recordaba por qué quería matar a Dumbledore a sangre fría. Claro que eso habría sido un acto malvado. Matar en defensa propia era una cosa. Asesinar era otra. ¿Se habían peleado Luna y Hermione? Luna tenía los ojos hinchados y Hermione parecía triste. Las brujas eran un profundo misterio y Marius le había aconsejado a Harry que no se metiera en ninguna pelea entre ellas, o él sería constantemente el árbitro y juez, y nunca serían felices como familia. Mientras Harry se preocupaba por Hermione, tomó prestadas las notas de encantamientos de Anna, las suyas no valían nada, y las copió antes de caminar hacia el pueblo con Neville y Luna. El clima era fresco y frío y parecía que iba a nevar, pero fue un día maravilloso.